Jaque Reynolds se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano llena de suciedad, dejando una mancha negra de diésel en su piel. Sus dedos apretados se apretaron alrededor de la llave inglesa mientras apretaba el último tornillo del motor del viejo Chevy, que había sido subido en el elevador del taller Bax Auto por tercer día consecutivo. El reloj sobre el banco de trabajo marcaba las 6:47 p.m. El turno se alargaba más de lo habitual, ya que el viejo Buck, el dueño, había decidido cerrar temprano esa noche, dejando a Jaque a cargo del carburador. «Bueno, amigo, no te atragantarás con ese semáforo», murmuró Jaque en voz baja, golpeando el capó del coche como si lo oyera. Dejó caer la llave inglesa sobre el banco de trabajo, donde ya estaban esparcidos tornillos oxidados, llaves inglesas vacías y una lata de Bud Light vacía que había terminado hacía una hora. El taller apestaba a gasolina, metal y polvo, un olor que le encantaba desde la infancia. «Oye, Jaque, ¿sigues vivo ahí dentro?», gritó Rick, su compañero de taller, desde la trastienda, saliendo con una bolsa de patatas fritas. Su barba pelirroja asomaba por debajo de una gorra de los Rangers y sostenía un paquete de patatas fritas en la mano. «Respirando mejor que la mayoría», respondió Jaque, quitándose la camisa empapada de sudor. Debajo llevaba un tatuaje de un águila en el hombro izquierdo, un recuerdo de Irak, donde pasó 2 años en una unidad de reparación, arreglando un BES bajo un sol abrasador. «Podrías haber ayudado más que picar tus Doritos», refunfuñó Rick, metiéndose las patatas fritas en la boca. «El cliente recoge mañana por la mañana, así que relájate. Vete a casa, Ashley debe de estar esperando». Jaque se limitó a gruñir, poniéndose una vieja camisa vaquera que colgaba de un gancho. Ashley esperando sería un milagro. Le hizo un gesto a Rick, cerró la puerta de la tienda y salió. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de Texas de un rojo intenso. Su Ford F-150, destartalada pero fiel, estaba estacionada afuera, con su carrocería polvorienta brillando en la luz tenue. Jaque se subió, arrancó el motor y condujo por la calle principal del pueblo, 3 calles, 2 gasolineras y el bar Rusty Nile, donde los lugareños gastaban sus nóminas. El viaje a casa tomó 15 minutos. Vivía en una casita a las afueras, de una sola planta, con la pintura descascarada y un porche que crujía. El garaje estaba pegado a un lateral y ahí fue donde Jaque condujo su camioneta en cuanto la aparcó. La puerta de la casa se cerró antes de que pudiera apagar el motor. «¿Otra vez te has pasado todo el día ahí abajo?», la voz de Ashley cortó el aire como un cuchillo en el cristal. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, vestida con una camiseta vieja y vaqueros. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño desordenado y en las manos un teléfono fijo. «Hola, a ti también». Jaque salió del coche, secándose las manos. El gasóleo le calaba la piel y supo que Ashley estaba enfadada. «Sí, lo hice». «El trabajo es trabajo, el trabajo», bufó ella sin levantar la vista de la pantalla, «y aquí estoy sentada como una idiota todo el día. Podría haberte llamado. Llamé durante el almuerzo». Jaque se dirigió al garaje abriendo la puerta lateral. «No contestaste». «Porque estaba ocupado». Ashley alzó la voz pero se quedó quieta. «Yo también tengo una vida, no lo olvides». Jaque no respondió. Entró en el garaje, accionó el interruptor y una luz tenue iluminó su rincón de libertad. En el centro había un Ford Mustang GT de 1969, negro con el capó rayado, pero aún elegante. Jaque pasó la mano por el guardabarros, sintiendo el frío metal. Este era su orgullo, su proyecto. Hace 5 años compró esta chatarra por una miseria en el vertedero y desde entonces ha estado trabajando en ella los fines de semana, dedicándole su alma y cada $100 extra. «Oye, ¿me oyes?». Ashley apareció en la puerta del garaje, apoyada en la pared. «¿O vas a seguir toqueteando ese metal otra vez?». «Te oigo perfectamente». Jaque sacó un viejo tocadiscos de debajo del banco de trabajo y le dio al play. Las guitarras de Creedence Clearwater Revival llenaron el pequeño espacio. «Solo estoy cansado, Ash, ¿me das 1 hora o algo así?». 1 hora. Hizo una mueca como si se tragara un limón. «¿Pasas todas las noches aquí? ¿Que hay muebles en esta casa?». «No eres un mueble». Jaque abrió una caja de herramientas y sacó una llave inglesa. «Pero yo tampoco soy un robot. Necesito relajarme». «Relájate». Ashley se acercó con la voz más aguda. «¿Y cómo te relajas, Ash?». Él estaba sentado allí esperándote como un amante con este auto. Jaque se congeló agarrando la llave inglesa. Lentamente se giró para mirarla. Ashley era atractiva, incluso ahora con los ojos cansados y sin maquillaje, aún conservaba un rastro de la chica que él había perseguido hacía 10 años, pero esos tonos, esas palabras le herían más de lo que quería admitir. «Si te sientes así, solo dilo», dejó la llave inglesa, limpiándose las manos con un trapo. «¿Qué quieres, Ash?». «Te quiero en casa en lugar de en este cobertizo». Hizo un gesto con la mano hacia el garaje. «Quiero que vivamos como personas normales, no como
Como esos fracasos del parque de caravanas. Fracasos, Jake entrecerró los ojos acercándose un paso. Trabajo Ash todos los días, eso es un fracaso. ¿Qué sentido tiene? Le señaló el pecho con el dedo. ¿Dónde está tu dinero, Jake? ¿Dónde están las vacaciones con las que sueño? ¿Dónde hay algo más que este cobertizo y tus manos apestosas? Retrocedió como si lo hubiera golpeado. De repente sintió el diésel en los dedos como una marca. La miró buscando las palabras, pero lo único que oía en su cabeza era cuando salió todo mal. Lo estoy intentando, dijo finalmente, por nosotros. Por nosotros, Ash rió, pero no había alegría en ello. Lo intentas por ti mismo. Estoy aquí solo como un idiota. Se dio la vuelta y entró en la casa, dando un portazo tan fuerte que la luz del garaje parpadeó. Jake se quedó de pie un momento y luego se hundió en una vieja silla junto al banco de trabajo. Proud Mary seguía sonando, pero ahora sonaba burla. Cogió una cerveza del refrigerador del rincón, la abrió de un solo golpe y dio un trago. El sabor frío lo ayudó a ordenar sus pensamientos. ¿Qué le pasa?, murmuró para sí mismo, mirando el Mustang. El coche estaba en silencio, pero en sus líneas negras vio más comprensión que en los ojos de Ashley. Se levantó, se acercó al capó y lo abrió. El motor relucía. Acababa de cambiar las bujías y ajustar el carburador la semana pasada. Este era su refugio. En el ejército reparaba equipo bajo fuego enemigo, en casa bajo los gritos de Ashley. Quizás tenía razón, quizás se había quedado atascado. Jake. La voz de Ashley se oyó de nuevo desde la casa. ¿Vas a cenar fuera o como esta pizza sola? Ya viene, ladró, pero no se movió de su sitio. Pizza, otra vez pizza. La había pedido por tercera vez en una semana porque cocinar no da energía. Suspiró, cerró la capota y apagó el tocadiscos. El silencio llenó sus oídos. En la casa hacía calor, pero olía a humo rancio de sus cigarrillos. Ashley estaba sentada a la mesa de la cocina. Delante de ella había una caja de pepperoni y un vaso de whisky. El teléfono estaba a su lado, con la pantalla encendida. Estaba revisando algo sin siquiera mirarlo. Siéntate, gruñó, arrancando un trozo de pizza. Jake se sentó enfrente, le dio un mordisco, pero no comió. La miró intentando recordar cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación normal. ¿Un año? ¿Dos? ¿Qué tal tu día?, preguntó solo para romper el silencio. Igual que siempre, se encogió de hombros sin levantar la vista, de pie detrás de la caja registradora, escuchando a Marge de la charcutería quejarse de su perro. ¿Y tú? Limpié la aspiradora, le dio un mordisco a la pizza y la tragó. Rick casi vuelve a romper el ascensor. Rick, dijo ella con el ceño fruncido, ese payaso sigue trabajando, es un buen tipo. Jake se encogió de hombros, a veces le da pereza. Como tú, dijo con tanta naturalidad que casi se atraganta. ¿Qué has dicho? Dejó la pizza mirándola a los ojos. Nada, Ashley lo apartó, enfrascándose de nuevo en su teléfono. Come, quiso responder, pero cambió de opinión. En lugar de eso, se levantó, cogió otra cerveza de la nevera y volvió a la mesa. Comieron en silencio, solo el sonido de sus dedos en la pantalla rompía el silencio. Jake la miró y pensó, ¿quién eres realmente, Ash? Después de cenar, fue a la sala y puso una serie. Jake lavó los platos, algo que siempre hacía porque a Ashley no le gustaba lidiar con los platos. Luego regresó al garaje. Volvió a encender el tocadiscos. Bad Moon Rising llenó el aire. Jake cogió una llave inglesa y empezó a desmontar el panel, solo para mantener las manos ocupadas. Pero los pensamientos sobre Ashley seguían dándole vueltas en la cabeza. Sus palabras, su mirada, su teléfono, algo no encajaba y él lo presentía. Quizás solo estaba cansada, o era él. El reloj dio las 9, terminó con el panel, apagó la luz y se fue a casa. Ashley ya estaba dormida en el sofá con la televisión zumbando con anuncios. Jake la apagó, la cubrió con una manta y se quedó allí mirándola. Fue a la sala, se tumbó en el sofá y se desvistió. No pudo conciliar el sueño, en cambio las preguntas llenaron su mente. ¿Qué le deparará el mañana? ¿Y por qué de repente sentía que la perdía a ella y a sí mismo? Ashley Reynolds se apoyó en la caja registradora número 7, moviendo perezosamente un paquete de tabaco de mascar de un lado a otro. El reloj marcaba las 4:15 p.m. El sábado se extendía como un camión viejo en el barro. La fila en Walmart había menguado y por fin pudo liberar su espíritu. Sus zapatillas resonaron en el linóleo y en su mente resonó la discusión de ayer con Jake. ¿Te das cuenta de que estoy viva? Sus palabras resonaron en su mente, pero su respuesta, lo estoy intentando, solo la enfureció más. Él lo está intentando. ¿Para quién? Ashley, ¿no duermes?, gritó Marge desde detrás del mostrador de al lado donde ordenaba latas de atún. Su voz era como el silbato de un tren, fuerte e irritante. No duermo. Ashley tiró el tabaco de mascar al suelo y se enderezó. Solo descanso un momento. Descansa en casa, dijo Marge con el ceño fruncido, limpiándose las manos en un delantal. Kim se está quejando otra vez de que vas demasiado lento.
Que pase todo el día así, espetó Ashley, pero para que no la oyeran. Odiaba a esa gente, pero discutir no era agradable. Su mirada se posó en el teléfono bajo el mostrador, Instagram la esperaba, su pequeña vía de escape de aquel agujero, y entonces sonó la puerta de la tienda. Ashley levantó la vista y se quedó paralizada. Entró un hombre alto, con un traje gris oscuro que parecía sentarle de maravilla. En su muñeca brillaba un Rolex y en sus manos sostenía una botella de whisky Jack Daniels. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, pero eso solo le confería más encanto. Ashley tragó saliva. Ese tipo de gente era raro en su pueblo, normalmente había campesinos con sombreros y granjeros con botas sucias. Se acercó a la caja registradora, dejó la botella en el mostrador y sonrió. No como los hombres lascivos con cerveza, sino con naturalidad, con confianza. Ashley se dio cuenta de repente de que su sonrisa seguía en su rostro, forzada, tensa. Hola, dijo él mirándola a los ojos. Su voz era profunda, ligeramente ronca. Eso es. Hola, asintió ella tomando un sorbo de whisky. ¿Necesitas un paquete? No, no es necesario, sacudió la cabeza, sacando su billetera. Puedo arreglármelas. Ashley miró brevemente sus manos, bien cuidadas, sin callos, a diferencia de las de Heike. La pantalla mostraba $32.99. Abrió la boca para decir el precio, pero él ya había hablado. Te mereces más que estar aquí así, dijo él, extendiendo una tarjeta de crédito. Su mirada se detuvo en ella un momento más de lo necesario. Ashley se congeló, sus dedos se tensaron sobre el escáner. Sus mejillas se sonrojaron y rápidamente apartó la mirada. ¿Qué? Preguntó de nuevo, como si no hubiera oído. Dije que te mereces más, sonrió más ampliamente, deslizando la tarjeta en la terminal. Una chica guapa no debería malgastar su vida detrás de la caja registradora. Bueno, gracias, resopló, pero algo en su interior la inquietaba. Nadie la había llamado así. ¿Hace cuánto? ¿3 años? El trabajo es trabajo. Puede ser, retiró su tarjeta, tomó el whisky y sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Pero si quieres algo más, llámame. Dejó la tarjeta sobre el mostrador, blanca, con letras doradas, Kyle Morgan, abogado. Ashley la miró luego a él. Le guiñó un ojo, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un ligero rastro de colonia, cara no barata como la que vendían en la sección de cosméticos. Oye, ¿quién era esa? Kim se asomó por detrás de la caja registradora de al lado, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Qué clase de hombre? Ashley se encogió de hombros, pero sus dedos ya habían agarrado la tarjeta y la habían deslizado en el bolsillo de sus vaqueros. Compró whisky y se fue, un tipo con traje. Kim frunció el ceño, no era Bobby con su barriga cervecera, que dijo, nada especial. Ashley se dio la vuelta observando las compras del siguiente cliente. Solo hablaba, ya veo, solo hablaba. Kim se rió, tienes las mejillas rojas, amiga, hacía mucho que no veía eso. Déjalo a un lado, la miró Ashley, pero le temblaban las comisuras de los labios. No quería admitir que las palabras de Kyle la habían afectado. Te mereces más que esto. Se lo repitió a sí misma durante el resto de su turno hasta que la fila se volvió a amontonar. A las 6 estaba agotada, le dolían las piernas, la espalda y en su mente daba vueltas el hombre del traje. Ashley se despidió de Kim gritando, «¡Hasta mañana!» y salió al aparcamiento. Su viejo Honda Civic la esperaba junto al poste, tan maltrecho por la vida como ella. Ashley se sentó al volante, pero en lugar de conducir a casa, sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Kyle Morgan. El número de teléfono y la dirección de la oficina en el centro estaban impresos. Le dio vueltas a la tarjeta y la guardó. ¿Para qué necesito esto? Pensó, pero el corazón le latía un poco más rápido. En casa, Jaque ya estaba allí. Su camioneta estaba estacionada junto al porche y se oía música desde el garaje. Ashley entró, dejó su bolso en el sofá y gritó, «Ya estoy en casa». «Sí, te oí», dijo una voz desde el garaje. El sonido era apagado, como si estuviera bajo el capó. Ashley cerró los ojos, pero hoy no discutió. Fue a la cocina, abrió el refrigerador y sacó una lata de cerveza. El frío metal le calentó los dedos. Dio un sorbo mirando por la ventana. Jaque estaba trabajando en su Mustang como siempre. Normalmente esto la molestaría, pero hoy se quedó parada y observó. «¿Estás aquí?», preguntó después de un minuto. «Sí, casi termino». Salió de debajo del auto, limpiándose las manos con un trapo. Allí estaba la misma camisa a cuadros que había usado esa mañana, pero ahora estaba cubierta de manchas de grasa. Ashley asintió sacando una pizza del congelador. La metió en el microondas mientras Jaque entraba en la casa. Entró, dio un portazo y se dejó caer en la mesa. «¿Por qué tan silencioso?», entrecerró los ojos dejando la lata sobre la mesa. «Normalmente empiezas a beber enseguida». «No voy a empezar a beber», lo miró, pero sin su entusiasmo habitual. «Solo estoy cansada». «Bueno, pues descansa», se encogió de hombros, arrancando un trozo de pizza en cuanto sonó el microondas. «Tengo que terminar el panel del garaje». «Adelante», asintió Ashley, cogiendo un trozo.
Ni siquiera se molestó en escuchar sus palabras. Jake arqueó las cejas sorprendido, pero guardó silencio. Comieron casi en silencio, solo la televisión zumbaba en la sala, una película del oeste que Ashley encendió como sonido de fondo. Masticó su pizza, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Te mereces más que esto. Esas palabras le daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Miró de reojo a Jake, sus manos ennegrecidas por la grasa, su rostro cansado. 10 años atrás era diferente, un veterano con ojos ardientes que le prometía el mundo, y ahora qué, garaje y pizza. ¿Estás bien? Jake interrumpió sus pensamientos dejando una lata vacía. Te comportas raro. Estoy bien, se encogió de hombros y se puso de pie. Come, voy a ducharme. Vale, asintió, pero la vio desaparecer por el pasillo. Ashley cerró la puerta del baño, abrió el grifo y se quedó bajo las duchas de agua caliente. El vapor llenó la habitación. Algo dentro temblaba, pequeño pero agudo como una brasa. La voz de Kyle resonó en su cabeza. Te mereces más que esto. Quizás tenía razón. Al día siguiente, Ashley volvió al trabajo, otro día monótono. Sus dedos, con el esmalte rojo descascarillado, se deslizaron sobre los botones del escáner y sus labios se estiraron en una sonrisa forzada que había perfeccionado tras 3 años de trabajo. El reloj sobre el mostrador marcaba las 10:32 a.m. Aún faltaba 1 hora y media para el recreo, y ya le dolían los pies por las zapatillas baratas compradas allí mismo, en el cruce. ¿Necesitas una bolsa?, preguntó a la siguiente clienta, una tía regordeta con un vestido floreado que apilaba latas de conservas en la cinta transportadora. Aquí tienes, querida, resopló la tía, rebuscando en su bolso. No podrás llevar todas estas latas sin una. Ashley asintió, metiendo las latas en una bolsa de plástico con el logo de la tienda. Querida. Odiaba esa palabra. Todos, desde los mayores hasta los adolescentes, se la lanzaban como si fuera parte del decorado. Terminó de leer el recibo, se lo entregó a la tía y enseguida se dirigió al siguiente cliente, un tipo con gorra de béisbol que solo compró un paquete de cigarrillos y una lata de Monster. 10.50, le lanzó sin mirarlo. Toma, le entregó el tipo un billete de 20 arrugado. Ashley contó el cambio, lo echó en el tarro y dijo con la mano, siguiente. La cola avanzaba, las voces se fundían en un rugido mientras ella trabajaba en piloto automático, pero por dentro hervía. Tenía 34 años, pero estaba allí de pie como una colegiala trabajando a tiempo parcial, contando centavos por las vidas de los demás. Miró el teléfono que estaba debajo del mostrador. La pantalla parpadeó, una notificación de Instagram. Ashley lo abrió sigilosamente justo cuando la cola se detenía un momento. En la pantalla había una foto de una rubia en bikini en Miami Beach con el texto, «La vida es ahora». Ashley frunció los labios. «La vida», pensó, ¿y yo qué? Oye, ¿estaba soñando despierta? La voz del cliente la sacó de sus pensamientos. Frente a ella había un hombre con una lata de cerveza y una caja de Coors Light. No solo contaba, escondió rápidamente el teléfono y sonrió. «Necesito una bolsa, no hace falta, la llevaré yo misma», le guiñó el ojo el hombre como si fuera un cumplido. Ashley puso los ojos en blanco para sus adentros. Cuando la cola finalmente se redujo, suspiró y miró el reloj, 11:45, descanso. Agarró el teléfono, su bolsa y gritó hacia la trastienda, «Marge, salgo 15 minutos. Vamos, no me hagas esperar», respondió Marge, una tía gorda del supermercado que siempre se quejaba de que su perro destrozaba el sofá. Ashley entró corriendo en la sala de descanso, un espacio pequeño y estrecho con un sofá desgastado, una cafetera y olor a aceite quemado. Se dejó caer en el sofá, abrió Instagram y empezó a navegar. Fotos de chicas con vestidos de Gucci, chicos en yates, puestas de sol sobre el océano. Su dedo se detuvo en una foto de su amiga de la infancia, Liz, que ahora vivía en Dallas. Liz estaba junto a la piscina en ropa interior con su marido, un empresario. El pie de foto era «Fin de semana en el paraíso». Ashley tragó saliva con dificultad. «Paraíso», murmuró para sí misma. «Estoy aquí con latas y cerveza para paletos». «¿Qué estás murmurando?» Kim, su compañera cajera del mostrador de al lado, entró con un café de la máquina. «Sí, así viven». Ashley se encogió de hombros sin apartar la vista de la pantalla. «Solo estoy viendo cómo vive la gente». «Claro que viven». Kim se dejó caer a su lado bebiendo su café. «Todo esto son filtros y poses. La vida real, eso es todo detrás de la caja registradora. Quizás ellos lo tengan mejor». Ashley tecleó en su teléfono. «¿Y yo qué?» Jake con su garaje y pizza 3 veces por semana. «Bueno, al menos Jake trabaja», sonrió Kim con suficiencia. «Mi Bobby se pasa la mitad del día en el sofá y la otra mitad en un bar». «¿Trabaja?» Ashley hizo una mueca. «¿Qué sentido tiene? Estamos atrapados aquí como moscas en ámbar, sin dinero, sin perspectivas». «Tranquila, cariño», Kim agitó la mano. «Tienes un marido normal, una casa. ¿Qué más necesitas?» «Normal», se burló Ashley dejando a un lado su teléfono. «Pasa más tiempo en su coche que conmigo».
Ayer también estuvo en el garaje hasta las 9. Chicos, rió Kim, dales un martillazo y estarán contentos. Bobby también trabaja constantemente en su moto, aunque no ha funcionado durante medio año. Exactamente, Ashley se levantó recomponiéndose. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme y esperar a que termine? Dígaselo. Kim se encogió de hombros. Que compre flores o la lleve al cine. Flores, Ashley sonrió, probablemente me dé velas para el motor. Salió de la sala de descanso, dejando que Kim terminara su café. En la caja una nueva fila la esperaba. El sábado, la gente se ponía alborotada los fines de semana. Ashley estaba detrás del escáner, pero sus pensamientos giraban en torno a las palabras de Kim. Debería decírselo a Jaque, que le diría, deja de trabajar en tu estúpido coche y hazme caso. Él solo se reiría y volvería al taller. ¿Necesito una bolsa?, preguntó al siguiente cliente, pero su voz sonaba más baja de lo habitual. A las 3 de la tarde estaba agotada. Las colas, Marge quejándose de su perro, el olor a sudor de los hombres con cerveza. Todo le oprimía como una losa de hormigón. Volvió a tomar un descanso, pero esta vez se quedó junto a la salida mirando el aparcamiento. Los coches iban y venían y ella pensó, ¿eso es todo para el resto de mi vida? Ashley, ¿estás bien? Marge asomó la cabeza. Los clientes se quejan de que vas lenta. Me voy, dijo agitando la mano, pero no se movió. Su mirada se posó en su teléfono. Abrió Instagram de nuevo y buscó una foto de Lisa. Un fin de semana en el paraíso. Ashley apretó los puños. Quería esto, quería liberarse. En casa era la misma tarde que ayer. A que llegó a las 6:50, cubierto de diésel, dejó la mochila junto a la puerta y fue inmediatamente al garaje. Ashley se sentó en la encimera de la cocina, revisando su teléfono mientras la pizza se cocinaba en el microondas. Comió rápido, cogió su teléfono y lo dejó en la encimera. Jaque se quedó allí mirando la pizza, luego sacó una cerveza del refrigerador y salió al balcón. Se sentó en una silla vieja, abrió una lata y dio un trago. Era una noche cálida, pero dentro hacía frío. Algo estaba cambiando y él podía sentirlo. Ashley se sentó en el sofá revisando Instagram. Encontró una foto de una pareja en México, atardecer, cócteles, sonrisas. Se le entumecieron los dedos. Yo también quiero eso, pensó, y en ese momento recordó la tarjeta de visita en el bolsillo de sus vaqueros. Kyle Morgan. No sabía por qué la guardaba, hasta ahora. Ashley Reynolds se sentó en el sofá, agarrándose las rodillas con las manos, mientras la tele no paraba de hablar de otro episodio de Friends. Eran las 10 de la mañana del martes, su día libre, pero en casa reinaba el silencio. Jaque había salido a su turno a las 7 de la tarde. Revisaba su teléfono, pero Instagram no la animaba ese día. Las mismas playas, las mismas sonrisas. Su mirada se posó en una cómoda en un rincón del salón. Bajo una pila de camisetas viejas había una tarjeta de visita. Kyle Morgan, abogado. Tragó saliva, sintiendo que el corazón se le aceleraba un poco. Bueno, son solo locuras, murmuró para sí misma, reclinándose en el sofá. Pero las palabras de Kyle, te mereces más, no se habían ido de su cabeza en 3 días. Sus dedos se sintieron atraídos por la cómoda. Sacó la tarjeta y la giró entre sus manos. ¿Debería llamar? ¿No debería llamar? ¿Para qué molestarse? Ashley, ¿de qué estás hablando? Se burló, pero no guardó la tarjeta. En cambio, abrió el teléfono, añadió el número a la lista de contactos y se quedó paralizada. Su dedo índice se posó sobre el botón de llamada. Bueno, solo preguntaré qué quiso decir, nada de miedo. Pulsó llamar y se llevó el teléfono a la oreja. El timbre duró un buen rato, 1, 2, 3. Ashley estaba a punto de colgar cuando una voz grave respondió, Kyle Morgan al habla. Hola, hola, tose incorporándose en el sofá. Hola, soy Ashley, de Walmart, me diste tu tarjeta de visita. Ashley dijo con una sonrisa en la voz, ella lo oyó, me alegra que hayas llamado. ¿Qué tal te va con la encantadora cajera de Texas? Bastante bien, sonrió tirando del borde de su manta. Bueno, solo quería preguntarte qué querías decir con más, ¿qué te parece? Se rió entre dientes y Ashley se lo imaginó sentado en su oficina, quizá en una silla de cuero, un escritorio caro. Hablo en serio, pareces alguien que merece algo más que servir cerveza a paletos. Puede ser, se encogió de hombros aunque él no lo vio, pero no veo cómo se puede encontrar ese más. Empecemos por lo pequeño, bajó la voz como si compartiera un secreto. Nos vemos, hablamos. Hay un restaurante fuera de la ciudad llamado Blue Oak. Buen vino, comida normal. ¿Te viene bien mañana a las 7? Ashley se quedó paralizada. Una cita. Con este tipo de traje, abrió la boca para negarse, pero en cambio dijo, mañana servirá, pero, ya sabes, solo hablamos, ¿no? Claro, rió, solo hablamos, voy en coche si quieres. No puedo conducir yo misma, asintió ella rápidamente. Genial, se quedó en silencio un segundo. Entonces nos vemos mañana, Ashley, no cambies de opinión. No lo haré, sonrió sin darse cuenta y colgó. El teléfono cayó en el sofá y ella miró al techo.
¿Qué estoy haciendo? Pasó por su cabeza, pero una cálida sensación la invadió. Esto no era como con Heike, no era rutina, sino algo nuevo. Hake volvió a casa a las 6:45 como siempre, con olor a diésel y expresión de cansancio. Ashley estaba sentada en la encimera de la cocina, recalentando la pizza de ayer. Ya tenía un plan en mente. Voy a ver a Linda hoy, dijo sin mirarlo, mientras el microondas zumbaba. Está discutiendo con su marido otra vez, necesito apoyarla. Con Linda. Hake se quitó las botas junto a la puerta, dejando caer la mochila al suelo. ¿La de los dos niños? Sí, asintió Ashley intentando sonar natural. Llegaré tarde, así que no me esperes despierta. Bien, fue al lavabo y se lavó las manos. Salúdala de mi parte. Es una señora mayor muy amable. La traerá, dijo Ashley, colocando la pizza delante de él sin notar que su voz se elevaba ligeramente, la primera señal de una mentira. Hake le dio un mordisco, pero no dijo nada. Ashley se removió nerviosa frente al espejo de su habitación. Sacó un vestido negro del armario, no era nuevo, pero tenía una abertura que le gustaba. Se soltó el pelo y se pintó los labios con un labial rojo que no usaba desde la boda de su hermana hacía 2 años. Solo hablaba, se repitió, pero el espejo mostró algo más. ¿A dónde vas? Hake entró en la habitación secándose las manos con una toalla. Acababa de volver y aún no se había cambiado. Alinda volvió la cabeza hacia él, con ese vestido. Arqueó una ceja, pero sin sospecha, solo sorprendido, pues sí, se encogió de hombros agarrando su bolso. Beberemos vino, charlaremos, hace tiempo que no salgo. De acuerdo, asintió, dirigiéndose a la cocina. Que te diviertas, Ashley suspiró aliviada. Él la creyó, o acaso no le importaba, ella no sabía qué era peor. Blue Oak resultó estar a 1 hora en coche, un pequeño restaurante de madera con guirnaldas en la terraza y vistas al campo. Ashley aparcó su Civic junto a un reluciente BMW negro y enseguida se dio cuenta de que era el coche de Kyle. Salió, se alisó el vestido y caminó hacia la entrada. Kyle ya la esperaba en una mesa del rincón, traje azul oscuro, camisa desabrochada por el botón superior con una copa de vino en la mano. Se levantó al verla, sonriendo tanto que a Ashley le flaquearon las rodillas. Ashley le extendió la mano, pero en lugar de estrecharla le apretó ligeramente los dedos. «Estás guapísima». Gracias, se sentó, sintiendo cómo se le sonrojaban las mejillas. Tú también, nada, nada, se rió entre dientes sentándose enfrente. De acuerdo, lo tomaré como un cumplido. ¿Qué vas a beber? Vino, asintió ella señalando su copa. Lo mismo. Buena elección, saludó al camarero y pidió otra copa y una botella de Pinot Noir. ¿Cómo has llegado? Bastante bien, se encogió de hombros, mirando a su alrededor. El restaurante era acogedor, paredes de madera, música suave, el olor a filetes de la cocina. Nunca había estado aquí. Pues has tenido suerte, le guiñó un ojo Kyle. La comida estuvo excelente, espero que la compañía sea aún mejor. Ashley sonrió, aceptando una copa del camarero. El vino estaba caliente con un regusto afrutado, no como el que bebió con Heike del supermercado. Se miraron a los ojos y ella dio un sorbo. ¿Qué quieres decir?, preguntó dejando la copa. Sobre ese más, es sencillo. Kyle se recostó en su silla mirándola. Eres guapa, inteligente y tienes chispa. Aún así vives como en una jaula. No es así, quizás sí, se dio la vuelta doblando la servilleta. Pero tengo trabajo, marido, casa. Eso no es una jaula, es la vida. No es la vida, es sobrevivir, se acercó. ¿Has estado alguna vez en México, en Europa, solo por ti, no por alguien más? No, asintió con una punzada de envidia. Con Hake y yo, bueno, no tengo dinero para eso. El dinero no es un problema, sonrió Kyle como si supiera algo que ella desconocía. El problema es decidir. Puedo mostrarte otro mundo, Ashley, si quieres. Se quedó en silencio mirándolo. Sus palabras eran como un imán, atraían, prometían, asustaban. El camarero trajo flores, un ramo de rosas rojas que Kyle había encargado con antelación y había colocado entre ellas. Son para ti, dijo, moviendo el jarrón, así sin más. ¿De verdad?, se rió ella, cogiendo una rosa y oliéndola. Coqueteas así con todas las cajeras. Solo con las que me gustan, le guiñó un ojo, haciendo que el corazón le diera un vuelco. Hablaron durante 2 horas, sobre su trabajo defendiendo a clientes adinerados en los tribunales, sobre sus sueños de convertirse en diseñadora, sobre la vida. El vino fluía como un río, la comida, un filete para él, pollo para ella, era la más sabrosa que había comido en años. Kyle bromeó, contó historias sobre su viaje a Italia, prometió llevarla a la costa. Ashley rió, olvidándose del tiempo. Cuando el reloj marcó las 10:30, ella empezó a ponerse ansiosa. «Oh, tengo que irme», se puso de pie agarrando su bolso. «Ya es tarde». «Lo siento», Kyle se puso de pie acompañándola hasta la puerta. «Pero esto es solo el principio, ¿verdad?». Tal vez sonrió sintiéndose mareada. «Gracias por la velada». «Gracias a ti», se acercó, pero no la abrazó, solo le tocó el hombro. «Llámame cuando quieras repetirlo». Ashley asintió y se fue al coche.
El viaje a casa pasó rápido. Cantaba al ritmo de la radio, tenía las mejillas calientes, su vestido olía a su colonia. Cuando entró en casa a las 11:15, Jack estaba sentado en el sofá con una cerveza viendo la televisión. ¿Cómo estaba Linda?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, dijo Ashley dejando caer el bolso al suelo, intentando no mirarla a los ojos. Bebimos vino, charlamos. Ya veo, se giró inclinándose hacia adelante. Estás toda roja. Fue divertido. Sí, fue divertido, se encogió de hombros y se fue a la cama. Estoy cansada. Jack la observó con preocupación. Su tez sonrosada, su aroma, algo no encajaba, pero permaneció en silencio tomando otro sorbo de cerveza. Ashley se quedó en la cama, se desvistió y cerró los ojos. En su cabeza resonaba la voz de Kyle. Otro mundo. Ella deseaba estar allí, y eso la asustaba. Jack Reynolds estaba sentado en el borde del sofá viendo la televisión, pero no veía nada. La pantalla mostraba un anuncio ridículo de patatas fritas, gente riendo y divirtiéndose en la playa, pero no oía ni una palabra. Su mente daba vueltas en el extraño comportamiento de Ashley, en cómo apenas hablaban. Quería averiguar qué estaba pasando con su esposa. En el silencio de la sala, de repente se oyó el crujido de un papel. Era un sonido leve, casi imperceptible. Jack giró la cabeza. La bolsa de Ashley se cayó de la mesa cuando regresó. Estaba entreabierta y sobresalía una especie de recibo o cheque. Se levantó, se acercó y se inclinó. Quería simplemente volver a colocar sus cosas en su lugar, pero su mirada se fijó en el logo Blue Oak. Ese mismo restaurante a las afueras del pueblo del que todos hablaban últimamente. Es caro y delicioso, el vino es excelente, llevan a las mujeres allí cuando quieren impresionar. Jaque Blue Oak, nunca hemos estado allí, la verdad es que no entra en nuestro presupuesto. Cuando fue, tomó la cuenta y la alisó. La fecha estaba escrita en el papel, ayer. La cantidad hizo que Jaque silbara. Aquí está la versión parafraseada. Casi no te comunicas y siempre estás descontento. Si necesitas algo, dilo. Quizás pueda ayudarte a entender. Ashley se dio la vuelta, mirando las baldosas del suelo. Ashley, el problema es que ya no hay nada que pueda ayudar. Estoy cansado. Cansado de este agujero de tu gasolina eterna. Necesito más que esta vida. Jaque apretó los puños no por un puñetazo, sino por la impotencia. Jaque, ¿quieres mudarte? ¿Mudarte a otra ciudad? ¿Empezar algo nuevo? Hablemos. Pero no me hablas, te lo guardas todo. Ashley sonrió con amargura. Ashley, aunque nos mudáramos, ¿qué tendríamos? Tu sueldo de mecánico. No quiero pasarme la mitad de la vida ahorrando para las vacaciones, contando centavos. Estoy cansada de esperar cuando arreglas, haces reparaciones, terminas la transmisión nueva. Soy mujer, quiero ver el mundo, no estas paredes. Respiró hondo, cogió una lata de cerveza del refrigerador y dio un trago. Jaque vio que temblaba de emoción. Él mismo sintió que se le aceleraba el pulso de miedo y confusión. Jaque, ¿estuviste ayer en casa de Linda? Él captó su mirada y por un instante ella parpadeó como si tuviera miedo. Luego se giró bruscamente, fingiendo buscar algo en el estante. Ashley, sí, hablamos de mujeres, ¿y a ti qué te importa? Jaque asintió lentamente como si se confirmara que mentía. Jaque, entendido. Bien, Ash. Dejemos esta conversación por ahora. Si quieres hablar, estoy lista. No respondió nada, solo se mordió el labio y salió rápidamente de la cocina hacia el dormitorio. Jaque estaba solo. La oyó entrar al baño y cerrar la puerta con llave. La necesidad de abrir la puerta, gritar ¿qué demonios pasa?, sacar ese desafortunado cheque del bolso y exigir una explicación era muy fuerte en su interior. Pero algo en su interior lo retenía, el miedo a que la respuesta fuera peor que el silencio. Regresó a la sala, se sentó en el sofá con la mirada fija en el mismo anuncio. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa. ¿Está mintiendo? ¿Tiene a alguien o se escapó con una amiga para divertirse? ¿Pero por qué ocultarlo? Una hora después, Ashley salió del baño en bata y con el pelo mojado. Sin decir palabra, fue a su habitación y cerró la puerta. Cuando Heike se asomaba a la habitación por la noche para meterse en la cama, ella fingía estar dormida, dándole la espalda a la pared. La mañana era aún más fría. Ashley se levantó temprano, se vistió en silencio, solo gruñendo. Ashley, mi amiga me dejará en Walmart, hoy empiezan a las 8. Jaque quiso ofrecerse a llevarla, pero la respuesta fue un desaire. Ella se fue dando un portazo. Él suspiró profundamente y revisó su teléfono. Varios mensajes de Rick, aparentemente sobre trabajo, aparecieron en la pantalla. Jaque, mi esposa no quiere pasar ni un minuto conmigo en el coche. Genial, el cielo estaba gris y nublado afuera, como si hasta el clima pudiera sentir la atmósfera calurosa. Jaque condujo hasta el taller de Buck, cruzando todo el pueblo, y se dio cuenta de que los semáforos seguían en amarillo intermitente. Solía llegar más tarde. En el estacionamiento solo había una camioneta oxidada de Buck, pero su dueño no aparecía por ningún lado. Rick, wow, miren quién llegó primero. Admítanlo, ¿cuál es la razón?
Jaque se sobresaltó y se giró. Rick, con barba roja, gorra de los Rangers y un perrito caliente en la boca, parecía que había decidido desayunar para llevar. Jaque, me desperté sin luz ni amanecer. No hay nada que hacer en casa. Rick, ¿está todo bien con Ashley? Lleva tiempo sin estar por aquí y te ves triste como un oso gruñón. Jaque lo miró para que Rick lo entendiera. Era mejor no meterse. Pero Rick era su amigo y Jaque en el fondo quería hablar. Jaque, bueno, algo anda mal con nosotros. Ella está enojada, no entiendo qué está pasando. A algún lugar va y miente sobre ir con sus amigos. En resumen, el diablo se lleva a un caballo. Rick mordió un perrito caliente y asintió pensativo. Al miar, quizás podrías hablar con ella en serio, dile lo que sientes. Sé que no te gustan las conversaciones francas, pero maldita sea, hay que hacerlo. Si no, será demasiado tarde. Jaque se encogió de hombros, fingiendo estar de acuerdo, aunque en el fondo dudaba que esto se aprobara sin más. Una cuenta de un restaurante caro no parecía algo que se aprobara sin más. Entraron al taller y empezaron a trabajar. Había que cambiarle un freno a un Dodge de 30 años. Jaque intentó retomar el ritmo habitual, subir el coche a la grúa, girar tornillos, quitar ruedas, pero los pensamientos seguían volviendo a Ashley. A la hora de comer, levantó la cabeza y se dio cuenta de que venía una llamada del baño. Normalmente nadie llamaba allí salvo por asuntos oficiales. Dejó la herramienta, se limpió las manos con un trapo y fue a buscar el teléfono. Jaque, Bux Auto, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Linda. Hola, soy Linda. Disculpa la molestia, hace tiempo que no veo a Ashley y no puedo comunicarme con ella. Quería saber si está bien. A Jaque le palpitaba el corazón. Linda, ¿por qué llama? No se lo esperaba. Jaque, ¿cómo que no la has visto en mucho tiempo? Linda, normalmente nos cruzamos, pero ya llevo 2 semanas sin contacto. He intentado llamarla varias veces, pero no contesta, así que decidí averiguar si todo está bien. Habrá cambiado de número, quizá. En el baño había un silencio denso. El olor a café barato se mezclaba con el olor a aceite de máquina, y Jaque sentía un cansancio insoportable. Jaque, entiendo, no tienes que preocuparte por ella, todo está bien. Le diré que llamaste seguro. Linda, gracias, cuídate, Jaque. Colgó y Jaque se quedó solo en la pequeña habitación, apretando el teléfono. Golpeó la pared con el puño tan fuerte que un viejo calendario con anuncios de neumáticos cayó al suelo. Rick, oye, ¿estás bien? Escuché un alboroto. Jaque se secó el sudor de la frente. Jaque, no, amigo, no estoy bien. Necesito llegar a casa urgentemente, ¿entiendes? Rick, pero nuestro. Jaque, dile a Baker que tengo asuntos urgentes. Lo entenderá o me despedirá, da igual. Sin esperar respuesta, Jaque se fue, cogió su abrigo y se dirigió a la salida. Rick, impactado por su aspecto, solo pudo asentir confundido. Por primera vez en muchos años, Jaque abandonaba el trabajo durante un turno. Condujo por toda la ciudad con la radio a todo volumen para ahogar sus pensamientos. La imagen de Ashley riendo en una mesa del restaurante Blue Oak cruzó por sus ojos. O tal vez era otro restaurante, no lo recordaba. Pero una cosa estaba clara, había mentido sobre Linda, tenía algún secreto. Al entrar en casa descubrió que Ashley no estaba. Su turno en Walmart solía durar hasta las 5, pero hoy terminó 3 días antes. O tal vez se fue temprano por su cuenta. Jaque corrió al dormitorio, abrió los cajones de la cómoda y revisó sus cosas. No notó nada inusual, salvo ropa interior nueva que desconocía, así que tenía dinero. ¿Pero de dónde? Al oír el portazo se quedó paralizado en el pasillo. Ashley entró en la sala y dejó las llaves sobre la mesa. Al verlo se estremeció como si no lo hubiera esperado. Ashley, ¿qué haces en casa tan temprano? Jaque, sé que me mientes. Linda llamó y dijo que no estabas. Lo miró con disgusto, con los labios temblorosos. Ashley, aquí hay una porquería. ¿Y tú qué, Jaque? Yo, en serio, soy tu marido y me mientes, me das falsas esperanzas, me dices que vas a casa de un amigo, pero ¿a dónde vas, Ashley? ¿Qué pasa? Se retiró hacia la pared, pero no parecía asustada, sino enfadada como un gato acorralado. Ashley, a donde quiera, esta es mi vida. Es agotador estar en esta casa donde no soy necesario, es agotador escuchar tus excusas de que mañana será mejor. Jaque, no me respondiste con quién estabas en el roble azul, encontré un cheque en tu bolso. Sus ojos se abrieron de repente, se sonrojó, pero luego tomó el control. Ashley, rebuscando entre mis cosas, no, ahora también eres un espía. Pensé que solo eras un idiota maleducado. Jaque, di la verdad, maldita sea, ¿con quién estabas? Se mordió el labio como dudando si confesar o seguir jugando. Su mirada se dirigió a la ventana y luego regresó Ashley con una amiga de Dallas. Se llama Jessica, decidimos ir a un restaurante, de todas formas no es asunto tuyo. Jaque, es cierto, y porque nunca había oído hablar de Jessica, basta Ash, no soy idiota. Puso los ojos en blanco.
Ashley, quizás porque no hablamos de nada más que de coches, sintió un nudo en la garganta que le dificultaba respirar. La conversación se estaba convirtiendo en una pelea, ambos se lanzaban palabras intentando acorralarse. Jake, di la verdad, no me importa si es terrible, pero al menos no me mientas en la cara. Ashley se quedó paralizada y luego lo miró con rabia. Ashley, vete, Jake, estoy harta de tu pobreza constante y de los vapores de la gasolina. Quería sentirme una mujer, no una criada con tus harapos apestosos. Y sí, estaba en el restaurante con un hombre que sabe tratarme como merezco. Lanzó estas palabras como un insulto y salió furiosa de la sala. En el pasillo, cogió su abrigo y salió corriendo, dejando tras de sí una nube de polvo. Jake corrió tras ella, pero solo alcanzó a verla arrancar el coche y alejarse a toda velocidad, dejando una estela de humo. Se quedó en el porche apretando los puños. Las palabras, con un hombre que sabe tratarme, resonaron en sus oídos como una sirena. Eso significa que alguien está ahí. Mi mujer me ha sido infiel o al menos está a punto de serlo, y él no había hecho nada para evitarlo. Jake, maldición, maldición. El vecino, un anciano de la casa de al lado, estaba cavando en su jardín y miró a Jake con curiosidad. Jake no dijo nada, pero regresó a la casa y golpeó la puerta principal con el puño con todas sus fuerzas. La madera crujió, pero le dolió más la mano. Sintió que su cuerpo temblaba, una mezcla de ira, humillación y la sensación de perder el equilibrio. El teléfono sonó en silencio, sonaba particularmente fuerte. Jake descolgó el auricular esperando que fuera Ashley, pero vio que el número era el de Rick. Jake, sí, Rick, le dije a Baker que tienes problemas personales y más o menos lo entendió, pero si surge algo vendrás mañana, tenemos 2 reparaciones programadas. Jake se apretó la uña del pulgar intentando controlarse. Jake, sí, allí estaré, perdón por la brusquedad. Rick, no te preocupes, amigo, nos las arreglaremos. Solo no armes un lío, vale. Quería decir no lo haré, pero tenía la garganta seca. No quería decir la verdad, que tenía un tormento en la cabeza y el corazón le partía en dos, así que solo gruñó gracias y colgó. Estaba oscureciendo afuera, aunque apenas eran las 5. Jake salió al porche, se sentó en una silla vieja y se fumó un cigarrillo, aunque lo había dejado en el ejército, pero ahora parecía que esta no era la situación adecuada para salvar sus pulmones. Fumó, tosió. Jake, si está con alguien, y entonces ¿qué? Divorcio, escándalo, o si es solo una aventura pasajera, lo comprendió, las cosas se encaminaban al desastre. La grieta que había notado durante mucho tiempo se había convertido en un abismo en su pecho. Un deseo salvaje de descubrir la verdad lo invadió. Ahora mismo, coge el coche, ve a buscar a Ashley, acorrálala e interrógala, pero una parte de él gritaba que esto solo empeoraría las cosas. Estaba al borde del abismo. El cigarrillo se apagó, lo apagó en el escalón del porche y miró hacia el garaje. Allí, bajo una lona, estaba su Mustang GT de 1969, su orgullo, que había restaurado con los años. Estaba en movimiento. Entró en el garaje y recorrió con la mano la carrocería del Mustang. La pintura era negra y brillante. Mentalmente imaginó a Ashley, pero ella realmente quería más. Viajes, aventuras, sentirse especial. Quizás no lo había conseguido. Se le doblaron las piernas y se sentó en un pequeño taburete cerca del banco de trabajo. En la pared colgaba una foto de ellos juntos, Ashley riendo apoyada en él, mientras Jake vestía uniforme militar tras regresar de Irak. Por aquel entonces eran jóvenes y estaban enamorados. Jake se enorgullecía de tenerla y ella de tenerlo a él. ¿Dónde está esto ahora?, pensó. La noche proyectaba un resplandor rosado sobre el pueblo, pero en el corazón de Jake la oscuridad se cernía. Se quedó en el garaje casi hasta las 10, pero Ashley no apareció. Durmió en el sofá del salón, dejando la luz encendida en el pasillo. Una vieja lámpara parpadeaba y escuchó cada sonido fuera de la ventana. ¿Volverá?, se preguntó. Pero Ashley no regresó esa noche. La noche siguiente, Ashley sí apareció en casa, cansada pero maquillada, con unos tacones caros que Jake nunca había visto. La oyó abrir la puerta, pero no fue a recibirla. Se sentó en la cocina con la luz apagada, una botella de cerveza y un plato vacío de huevos revueltos del día anterior frente a él. Cuando Ashley pasó por la puerta, llamó suavemente, «Jake, Ash». Se giró inesperadamente en la oscuridad y preguntó, «Ashley, ¿qué haces aquí como un fantasma?» «Jake, te estaba esperando. Hace tiempo que no tenemos una conversación normal». «Ashley, ¿de qué?» «Jake, maldita sea». Entró en la cocina y encendió la luz del techo, lo que hizo que Jake entrecerrara los ojos ante la repentina claridad. Ahora podía ver que estaba elegante, un vestido corto y joyas. «Ashley, no hay nada que discutir aquí, estoy cansado, quiero ducharme y dormir». «Jake, espera», se levantó, rodeó la mesa, la enfrentó y la miró a los ojos. «No podemos seguir así, ¿puedes decirme quién es ese hombre?» Ella se apartó bruscamente, como si la hubiera golpeado con sus palabras. «Ashley, ¿de qué hombre estás hablando?» «Jake, no soy idiota, Ash».
Dijiste que alguien te trata como te mereces, y veo que gastas dinero en restaurantes. ¿No crees que estoy ciega? Cruzó los brazos y levantó la barbilla en un gesto provocativo. Ashley, bueno, si eres tan inteligente. Jaque conoció a alguien que me valora, es exitoso y puede mantener a una mujer. No le preocupa cuándo podríamos comprar una estufa nueva. Jaque, ¿cuánto tiempo? Ashley, unas semanas, pero durante ese tiempo hizo más por mí que tú en los últimos 2 años. Jaque cerró los ojos, intentando procesar lo que había oído. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Jaque, entonces, ya está, encontraste a alguien más, es nuestro fin, Ashley. Jaque, yo no quiero seguir con esta farsa. Nuestro matrimonio lleva mucho tiempo desmoronándose, soy infeliz. Jaque, pero ¿por qué no intentaste hablar o al menos, maldita sea, podríamos haber intentado ahorrar? Bueno, no sé. Un terapeuta, unas vacaciones juntas. Ashley, ¿vacaciones? ¿Con qué dinero? Y últimamente, cada conversación contigo se reduce a quiero más y necesito calmarme. Ashley, estoy cansada. Se dio la vuelta, se dirigió al fregadero y se sirvió agua. La cocina solo se oía por su respiración entrecortada y el tic-tac del reloj sobre la mesa. Jaque miró sus hombros donde caía la luz de la lámpara y recordó cómo solía abrazarlos, cómo besaba ese cuello, cómo reía pero ahora parecía una extraña. Jaque, ¿quién es? Ashley dejó el vaso sobre la mesa y se giró lentamente. Ashley, no importa. Es abogado, tiene su propio bufete, su propia oficina. Se encargará de todos los asuntos legales cuando se tambaleó como si hubiera dicho algo fuera de lugar, ¿cómo me voy a amarte? Pero fue la realidad la que lo golpeó en la cabeza. La comprensión le hizo temblar las piernas. Jaque, ¿un divorcio? ¿Quieres? ¿Estás segura, Ashley? Claro, presentaré los papeles en unos días. La miró en silencio como si hubiera dicho algo extraordinario, ¿cómo me voy a Júpiter? Pero fue la realidad la que lo golpeó de lleno. La comprensión le hizo temblar las piernas. Jaque, ¿pero por qué? Sí tenemos problemas, pero, maldita sea Ash, estuvimos juntos 10 años. Ashley, a veces la gente se distancia. Nos hemos vuelto desconocidos, Jaque, y tú también lo sientes. Solo discutimos, Jaque, pero... ¿Todavía te amo? Ella lo miró como si esas palabras ya no importaran. Ashley, lo siento, pero ya no siento eso. Lo intenté de verdad, pero está muerto. Se dio la vuelta, se pasó la mano por la frente, secándose las lágrimas que quizá le habían brotado de las comisuras de los ojos. Pero luego se enderezó y habló con más severidad. Ashley, voy a empacar mis cosas y me voy hoy. Me quedaré con un amigo por ahora, hasta que decida qué hacer. Jaque, dijiste que no tenías amigos aparte de Linda, ¿o mentías? Ella no respondió. Como si no le importara, como si ya no fuera nadie. Entró en la habitación y la observó recoger ropa, maquillaje, todo como si estuviera desechando recuerdos de su vida con él. Ashley, por favor, no te quedes ahí mirándome. Es difícil. No quiero una escena. Jaque, no quieres una escena, pero no quiero que te vayas. ¿Pero a quién le importa? Se quedó paralizada un momento, luego lo miró con arrepentimiento en sus ojos. Ashley, lo siento, Jaque, pero ya lo he decidido. No dijo nada, simplemente salió de la habitación sintiendo que todo dentro le temblaba. Su corazón latía con fuerza, sujétala, pero su mente gritaba, ella no quiere esto. Salió al balcón, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió con manos temblorosas. Todo le pareció una pesadilla. Después de unos minutos, Ashley salió de la casa con una maleta. El sonido de sus tacones en el suelo de madera de la terraza le recordó a martillazos en un ataúd, así que su pasado quedó grabado para siempre. Pasó junto a Jaque evitando su mirada. Jaque, pero, te amo, Ash. Se detuvo un momento, inclinó la cabeza, pero no se giró. Susurró en voz baja, Ashley, lo siento, tengo que irme, y sin darle tiempo a responder se dirigió rápidamente a su coche. Un minuto después se fue dejando solo una nube de polvo. Jaque bajó lentamente los escalones de madera y exhaló el humo de su cigarrillo. El silencio lo envolvió como un muro de ladrillos. El perro del vecino ladró tras la valla y ese era el único sonido del mundo. Se fue un simple pensamiento, pero le destrozaba el corazón. Jaque sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se le cerraba la garganta. Se cubrió la cara con las manos, pero no podía llorar. Dolía demasiado y era humillante. Apenas dormía por la noche. Un extraño entumecimiento lo envolvía. Los recuerdos inundaban su mente. La boda, su risa, cómo eligieron muebles viejos porque no podían permitirse muebles caros. Cómo regresó del ejército y ella se le abalanzó. Ahora todo parecía una película extranjera. Por la mañana se despertó en el mismo sofá, todavía vestido, con un teléfono en la mano. Lo primero que comprobó fue si Ashley había llamado. No, ni llamadas ni mensajes. Un sentimiento de resentimiento reemplazó el vacío en su alma. Echó un vistazo al dormitorio. Todo parecía estar en orden, pero faltaban su ropa, algo de maquillaje y zapatos. El armario parecía medio vacío, como si le hubieran quitado un pedazo de su vida. Jaque, cómo seguir viviendo, pero la vida no esperaba, tenía que ir a trabajar.
Bucks Auto abría a las 7 y solían tener suficientes clientes. Jake comprendió que si no seguía trabajando ahora, se volvería loco sentado solo en casa. Condujo hasta el taller, usó la máquina expendedora para cambiarse de ropa y cogió herramientas. Rick, al ver su mirada, se dio cuenta de que algo grave había sucedido, pero no hizo preguntas. Solo le dio una palmadita en el hombro y dijo, al miar, ánimo, amigo, ya pasará, sea lo que sea. Jake forzó una sonrisa torcida. Ya pasará sonaba burlón, pero no quería agobiar a su amigo con todo ahora. Necesitaba aguantar, al menos para no derrumbarse. Cada mención de Ashley le hacía apretar los puños, no por rabia, sino por su propia impotencia. A la hora de comer estaba completamente inmerso en la reparación de un Toyota, cambiando frenos y revisando luces. El taller siempre había sido su refugio, un lugar donde su mente se concentraba en acciones claras. Al volver a casa por la noche se encontró con una casa vacía. Encontró su taza de café sobre la mesa medio vacía. Parecía que se había ido con prisa y no volvería. El frío le invadió las entrañas. Jake apartó la taza como si pudiera quemarlo. Se dedicó a un trabajo sin importancia, a arreglar la puerta chirriante del porche trasero y luego decidió revisar una vieja caja de herramientas, cualquier cosa menos sentarse a contemplar las habitaciones vacías. Vio una foto enmarcada, era él con Ashley en la orilla de un lago con una sonrisa de medio lado, quitó el marco de la pared y lo guardó en la caja. Ver aquello era insoportable. Jake dijo que la había destrozado. ¿Cómo? Cuando la noche se alargó interminablemente, puso una olla con agua al fuego para hervir pasta, pero no tenía apetito. Se sentó a la mesa de la cocina mirando la pared. Luego cogió el teléfono y marcó el número de Ashley. Sonó varias veces, nadie contestó, volvió a marcar, sonó y se cortó. Ella no quería hablar o estaba con su abogado. La noche transcurrió igual de tortuosa. Parecía que las paredes de la casa se volvían aún más rígidas y frías. No podía dormir en el lecho conyugal, donde todo le recordaba a ella. Finalmente se durmió en el sofá escuchando la radio matutina. Al tercer día de que ella se fuera, llamaron a la puerta. Jake, vestido con sudadera y vaqueros, abrió esperando ver a Ashley o al cartero. Pero frente a él había un hombre de traje, con un maletín y una mirada hostil. El hombre, buen día, ¿es usted el señor Reynolds? Jake, sí, ¿quién eres? El hombre le entregó un sobre. El hombre, soy Stevens, mensajero del bufete Morgan & Partners. Tiene una citación, por favor, firme aquí. Jake tomó el sobre en sus manos, sintiendo como si todo dentro se comprimiera. Lo firmó, el hombre asintió y se fue. Jake cerró la puerta y abrió el sobre. El corazón le dio un vuelco. Citación judicial para Jacob Reynolds. Demandante, Ashley Reynolds. Las palabras trato cruel, daño moral y físico le cortaron los ojos como un cuchillo. Releyó la citación varias veces sin poder creerlo. Lo acusaba de abuso. Jake, maldita sea, Ashley, así que esto es ayuda legal, y no solo se va, sino que pretende echarlo de la vida por completo, pintándolo como un monstruo. Jake se desplomó en el suelo aferrado al sobre. Sus ojos ardían de ira y dolor. No entendía cómo una persona a la que amaba podía actuar así. Pero en el fondo de su alma sentía, este era un nuevo giro en su pesadilla y solo se avecinaban más golpes. Los días siguientes, Jake vivió como en la niebla. Cada mañana se despertaba en una casa vacía y lo primero que veía era el sobre con la citación sobre la mesa. No lo guardaba en una caja, esperando que al anochecer todo cambiara y el sobre desapareciera, pero nada cambiaba. El trabajo se convirtió en una pesada carga. Intentó concentrarse en los motores, los frenos, pero cada detalle le recordaba que tenía un juicio inminente, sin abogado ni dinero para uno. ¿Y cómo defenderse de falsas acusaciones de trato cruel? Todos los que lo conocían sabían que Jake preferiría cortarse el brazo antes que golpear a su esposa. Pero el tribunal puede exigir pruebas. Un día, durante otro descanso, Rick preguntó en voz baja al miar, escucha, te ves completamente agotado. Quizás necesites ayuda, conozco a un abogado barato. Jake miró al suelo. Jake, gracias Rick, pero, no sé, no tengo ahorros para eso, salvo quizás para pedir prestado. Pero, maldita sea, todo parece irreal. Ashley, a quien conozco, jamás se dejaría llevar por estas tonterías, así que ya no debe ser ella misma. Rick, mis condolencias, hermano, pero necesitas recomponerte, si no todo te saldrá mal. Jake sabía que Rick tenía razón. Pero la sensación era como si estuviera luchando en otra dimensión, donde no hay lógica. Al salir al estacionamiento, Jake sacó su teléfono y marcó el número de Ashley. Suena, no hay respuesta. Unos minutos después llegó un mensaje de texto, por favor no me llames, todas las preguntas son a través de mi abogado. Jake, mi abogado, así están las cosas ahora. Recordó que Ashley mencionó que su nuevo conocido era abogado. Probablemente esto es obra suya. Una puesta en escena profesional, acusar a Jake de abuso, exigir la pensión alimenticia, la casa.
Y él, un mecánico cualquiera, ¿cómo se defendería? De camino a casa paró en el bar Rusty Nile. Allí, entre camioneros cansados y borrachos locales, pidió whisky. Aunque no le gustaban las bebidas fuertes, ahora mismo quería algo más fuerte que la cerveza. Le dolía el alma. El camarero, un día difícil. Jaque, sí, un mes difícil. El camarero asintió, acostumbrado a las historias de los clientes. Jaque tomó un trago, sintiendo el fuego en la garganta. Se sentó mirándose al espejo detrás del mostrador, donde se reflejaba su rostro cansado. Hombres riendo a carcajadas en la mesa de al lado y un televisor en la esquina que mostraba una pelea de boxeo también se reflejaban allí. Boxeo. Prefiero aprender a boxear si me acusan de peleas, pensó Jaque. Su teléfono sonó, era Baek, el dueño del taller. Jaque contestó, Baek, ¿qué te pasa? Rick dice que estás en problemas y que podrías irte temprano. Oye, no puedo mantener a un mecánico que se pasa el día en un estado de estupor. Jaque, lo siento, Baek, hay una crisis familiar, un divorcio, todo eso. Intentaré que el trabajo no se resienta. Es que es duro, Baek, lo entiendo, pero los negocios son los negocios. Cuídate o tómate un descanso si lo necesitas, pero no dejes todo en el aire. Jaque, lo entiendo, volveré mañana como nuevo, te doy mi palabra. Colgó el teléfono y respiró hondo. Problemas en el trabajo eran lo último que necesitaba ahora mismo. Tomando otra copa, Jaque se levantó, dejó unos billetes en el mostrador y se fue a casa, o mejor dicho, a una casa vacía donde la cena y su esposa no lo esperaban. En el umbral vio que había un sobre debajo de la puerta otra vez. Esta vez contenía copias de documentos, petición de divorcio, solicitud de órdenes de protección. La terminología legal le ardía los ojos. Resultó que Ashley estaba solicitando una orden de alejamiento para impedir que se acercara a ella a menos de 200 metros. Vaya, vaya. Me han vuelto un auténtico loco, pensó con amargura. Líneas de texto la clavaban como agujas, peleas frecuentes, presión psicológica, la demandante teme por su seguridad. Nunca le había dicho palabras tan duras para asustarla. Aparte de las recientes discusiones, no hubo violencia. Jaque, qué tontería. Ella, ¿por qué él comprendió que era parte de un plan? Kyle, su nuevo esposo, ayudó a redactar todos esos documentos. Si le creían, ella se quedaría con la casa y él tendría que irse. Cualquier paso en falso la pondría de su parte, y sus posibilidades de demostrar su inocencia serían escasas. Levantó la vista hacia la foto de la boda colgada en el pasillo, la tiró de la pared con rabia. El marco se rompió, los fragmentos volaron al suelo y por un instante Jaque sintió una inmensa satisfacción. El símbolo de su matrimonio se había hecho añicos. Pero entonces se le encogió el corazón. Todavía la amo, idiota. Al día siguiente, finalmente decidió contactar con un abogado, un viejo amigo de su padre que vivía en una ciudad cercana. Levantó el teléfono y escuchó con tristeza, abogado, es un caso complicado, Jaque. Sin pruebas directas de tu inocencia puede ser difícil, pero intentaré ayudarte. Jaque, gracias, Martin. El abogado explicó que necesitaba asistir a una audiencia donde se considerarían medidas preliminares, que necesitaba recabar cualquier prueba de relaciones pacíficas o testimonios de testigos. ¿Pero a quién llamará?, pensó Jaque. Aparte de Rick y Baek, pero ellos no saben cómo vivíamos en casa. Cada día el miedo crecía en su interior. Jaque esperaba la citación con la fecha del juicio, como si fuera una sentencia de muerte, y una mañana llegó con la firma del juez, audiencia preliminar en 2 semanas. Jaque, 2 semanas, murmuró leyendo el periódico. Y pueden desalojarme de mi casa, ponerle una etiqueta y obligarme a pagarle todo mi sueldo. Se desplomó en el sofá sintiendo el pánico acercándose. Hay que luchar, si no todo se acaba, cruzó por su mente. Llegó el día de la audiencia, una mañana gris, llovía afuera. Jaque se puso su gastada chaqueta y se dirigió en motocicleta al juzgado. La sala se sentía estrecha. Intentó no pensar en lo que vería a Ashley con otro hombre. El abogado Martin ya lo esperaba en la entrada de la sala. El hombre con gafas y calvo llevaba una carpeta de papeles y tenía expresión cansada. Martín, hola amigo, tranquilo, está ahí dentro. Entraron y se sentaron en la mesa del acusado. La sala era pequeña con 3 filas de bancos. El juez, un hombre mayor con toga, leía unos documentos. Ashley y su abogado, un hombre delgado con un traje caro, ya estaban sentados en el lado opuesto. Junto a él había un hombre, también vestido formalmente, de mirada fría y sonrisa segura. Kyle, pensó Jaque sintiendo una punzada en el pecho. El corazón le latía con fuerza al ver a Ashley. Llevaba un vestido elegante y el cabello cuidadosamente peinado. No había ninguna emoción en su rostro cuando lo miró a los ojos. Simplemente frunció los labios y se dio la vuelta. Kyle susurró algo a su lado y ella asintió mirando al frente. El juez se aclaró la garganta. Juez, buenos días, comencemos. El caso N, grados 2025-3 trata de un divorcio.
Demandante, señora Reynolds. Demandado, señor Reynolds. La audiencia de hoy es para considerar la solicitud de medidas cautelares. Usted, señora Reynolds, afirma que teme por su seguridad. El abogado de la demandante se puso de pie e hizo una reverencia al juez. Abogado, sí, su señoría. Mi cliente alega que el acusado ha demostrado múltiples episodios de agresión y violencia en la familia. Solicitamos una orden de alejamiento temporal y órdenes obligatorias para que el acusado abandone el domicilio durante el proceso. Juez, entendido, tiene pruebas. El abogado le hizo un gesto a Kyle, quien se puso de pie y habló con claridad. Kyle, estuve presente en uno de los incidentes cuando el señor Reynolds le lanzó un objeto a la señora Reynolds y le gritó insultos. Ella estaba asustada. Jaque se frotó los ojos. ¿Qué objeto? Nunca había visto a Kyle en su casa. Todo era mentira. Jaque, su señoría, eso no es cierto. Este hombre ni siquiera estaba en mi casa. El juez lo miró con severidad. Juez, silencio en la sala. Siéntese, señor Reynolds. Presentará su postura más tarde. Jaque apretó los puños y se sentó. Martín, su abogado, se puso de pie intentando hablar con claridad. Martín, respetado tribunal, mi cliente niega todas las acusaciones. No existe un solo informe policial oficial ni historial médico. Solicito que se deniegue la petición por infundada. El abogado del demandante sonrió fríamente y mostró una fotografía. Abogado, aquí hay una foto de la señora Reynolds con moretones en la muñeca. No consultó a los médicos por temor a nuevas amenazas. Ahora, sintiéndose apoyada, decidió sacar el caso a la luz pública. Jaque casi se echó a reír. Es mentira, demonio. Vio al juez mirando la foto y luego a Ashley. Juez, señora Reynolds, confirma que estos moretones son causados por el acusado. Ashley hizo una mueca de angustia y asintió. Ashley, sí, me agarró cuando tuvo un ataque de ira. Jaque apretó los dientes de dolor. ¿Cómo puede mentir tan descaradamente, mirándolo directamente? Quiso gritar, pero comprendió que el tribunal no apreciaría la histeria. El juez revolvió papeles y se ajustó las gafas. Juez, entendido. Considerando las pruebas presentadas en beneficio de la seguridad del demandante, concedo la solicitud de orden de alejamiento temporal. El señor Reynolds debe abandonar la vivienda compartida inmediatamente hasta que concluyan las audiencias. Los asuntos financieros se tratarán durante el juicio principal. Jaque casi se cae, no podía creer que todo hubiera sucedido tan rápido. El abogado del demandante hizo una reverencia. Abogado, gracias, su señoría. El juez anunció un receso y todos comenzaron a retirarse. Jaque se quedó paralizado con un nudo en la garganta. Martín le dio una palmadita en el hombro. Martín, salgamos. Siguiéndolo a ciegas, Jaque se dirigió hacia la salida. Miró a Ashley, que ya estaba recogiendo papeles. Junto a ella estaba Kyle, tocándole la mano con ternura, mientras ella no se apartaba. No era su esposa, sino otra mujer. Cerca de la salida, Kyle se les acercó, alto, bien arreglado, con una sonrisa en los labios. Kyle, señor Reynolds, espero que lo entienda. Por su bien, aléjese de Ashley. Jaque, sinvergüenza, solo la quieres a ella y mi casa. Kyle sonrió. Kyle, los comentarios groseros solo confirman sus palabras. Buena suerte en la vida. Se dio la vuelta y se fue. Jaque sintió ganas de golpearlo, pero Martín lo sujetó por el hombro. Martín, tranquilízate o presentarán una nueva acusación por agresión aquí mismo en el juzgado. Jaque se dio cuenta de repente de la gravedad de la situación. Estaría en la calle y no tenía un hogar al que regresar, ya que hacerlo violaría la orden. Tampoco tenía dinero para alquilar un lugar decente. Rake. Quizás podría quedarme con él, pensó, le temblaban las piernas. Jaque, está bien, Martín. Seguimos luchando, Martín, sí, pero las probabilidades no son muy altas si no encontramos nada que contradiga su testimonio. Jaque asintió y se secó las lágrimas de rabia. Por delante, incertidumbre. Nunca pensó que su vida pudiera derrumbarse tan rápido. El divorcio significaba una cosa, pero ser etiquetado como un tirano doméstico era otra. Era un infierno y él se encontraba en él. El día antes de la audiencia final del divorcio, Jaque se alojó en un motel barato a las afueras del pueblo. Como le prohibían vivir en su propia casa, pasaba las noches en casa de Rick o en una habitación destartalada que olía a moho, con solo un viejo depósito de coches visible desde la ventana. La triste ironía, era mecánico y a su alrededor había coches abandonados que ya no se podían salvar. Martín lo llamó tarde esa noche. Martín, mañana es la audiencia final. Se decidirá la división de bienes y la pensión alimenticia. Tienen a sus testigos. Dicen que hay un vecino dispuesto a confirmar. Gritos y peleas. Jaque hizo una mueca. Vecino. Quizás la vieja Granny Wilson, que siempre se queja y odia el ruido. Recordó cómo golpeaba su cerca con su bastón cuando él trabajaba hasta altas horas de la noche. Jaque, ¿hay esperanza? Martín, siempre hay esperanza, pero se lo toman muy en serio. La noche fue agitada, fue difícil dormir hasta la mañana.
Jaque se despertó a las 6, se puso la única chaqueta del traje e intentó tomar un café de la máquina expendedora del vestíbulo del motel. El café amargo no ayudó, pero no había nada que hacer. En el juzgado, Martin se encontró de nuevo, quien inmediatamente le dijo: «Mantenga la calma, no grite», y entraron juntos a la sala. De nuevo se veía a Ashley, el mismo abogado, y Aquiles sentados un poco más lejos. Algunos espectadores curiosos y la prensa. Cualquier caso con repercusión en este pequeño pueblo llama la atención. El juez seguía igual, sombrío y con el rostro impasible. El proceso comenzó. El abogado de Ashley habló primero. «Abogado, mi clienta fue sometida a humillación y violencia física. Quiere divorciarse y solicita al tribunal que le otorgue la casa, además de una pensión alimenticia debido a su grave estado emocional». Jaque escuchó mientras soltaba mentiras. Luego llamaron a la testigo, concretamente a Granny Wilson, una anciana que vive al otro lado de la calle. «Abogado, señora Wilson, cuéntenos qué oyó y vio». «Granny, escuché a Jaque maldecir a su esposa varias veces y amenazarla con golpearla. Claro, soy viejo, pero aún tengo buen oído». Jaque apenas logró contenerse para no gritar: «Jamás dije eso». Pero Martin le hizo un gesto para que guardara silencio. Granny, y también la vi salir corriendo llorando. Él la persiguió y le hizo un gesto amenazador. Sí, definitivamente le hizo un gesto amenazador. El juez asintió, tomando notas. Entonces le tocó el turno a Martin. «Martin, señora Wilson está segura de haber visto al señor Reynolds hacer un gesto amenazador? Quizás solo estaba haciendo un gesto durante una discusión». Granny: «Claro que no estoy ciego. Definitivamente hizo un gesto amenazador». «Martin, ¿recibió algún dinero o compensación de la señora Reynolds?» La anciana frunció el ceño. «Rama, ¿cómo te atreves? Soy un ciudadano respetado de este pueblo». El juez golpeó el mazo, silenciando a Martin. En general, todo iba según el guión de Ashley y Kyle. Al final de la audiencia, el juez levantó la vista con cansancio. «Juez, las partes han hablado. Con las pruebas presentadas, el testimonio del testigo y la ausencia de contraargumentos por parte del demandado, por la presente determino conceder las demandas del demandante. La casa adquirida durante el matrimonio permanece con la señora Reynolds. El Ford Mustang 1969, como propiedad conjunta, se adjudicará al demandante. El acusado también está obligado a pagar una pensión alimenticia, determinada por el tribunal según sus ingresos». La sala quedó en silencio. Jaque palideció al oír que Ashley le arrebataría el Mustang, su orgullo y sueño. Sabía que ella no lo toleraría, así que era obra de Kyle. Vio cómo Kyle le sonreía con sorna. «Juez, la decisión es definitiva. El proceso está cerrado». Golpe de mazo y eso fue todo. Jaque perdió su casa, su coche y su dinero. Martin suspiró profundamente y se volvió hacia Jaque. «Martin, disculpe, pero hice lo que pude». Sin embargo, tenían pruebas irrefutables. Parece que se prepararon meticulosamente para esto. Jaque levantó la vista y vio a Ashley. Ella le sostuvo la mirada un segundo y en ella apareció una sombra de tristeza o remordimiento, pero entonces Kyle se acercó, la abrazó por los hombros y se fueron juntos. Jaque se dirigió a la salida, tropezando a ciegas. Podía sentir las miradas de desconocidos sobre él, susurrando: «Ese es el hombre que golpeó a su esposa». Quería gritar, golpear las paredes, pero sabía que solo empeoraría su situación. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero para él, el mundo estaba sumido en la oscuridad. Estaba desnudo y engañado. Solo quedaba una furia silenciosa en lo más profundo de su alma. Había pasado una semana desde el juicio simulado. Jaque se mudó definitivamente al motel, dormía allí y trabajaba durante el día en Buck's auto, intentando no perder la cabeza. Sorprendentemente, Buck no lo despidió e incluso ocasionalmente le hacía preguntas cautelosas como: «Quizás necesites ayuda». Pero Jaque permaneció obstinadamente callado. Una noche, cuando ya oscurecía, fue al bar Rusty Nail a tomar cerveza y olvidarse por un momento de su pesadilla. En cuanto dio el primer sorbo, sonó el teléfono, un número desconocido. «Jaque, hola», voz femenina. «Hola, ¿es usted el señor Reynolds? Me llamo Sara y trabajo en una agencia de transporte. Me pidieron que llamara para avisarle que mañana a las 9 a.m. llegará un evacuador a su antigua dirección para recoger el Ford Mustang 1969. No se preocupe, es una orden judicial». Jaque volcó un vaso y la cerveza se derramó sobre la mesa. «¿Vienen por el Mustang que el tribunal le otorgó a Ashley? Dios mío, ni siquiera se había despedido como es debido». «Jaque, entiendo, yo estaré allí». Colgó el teléfono, sintiendo una oleada de desesperación crecer en su interior. El Mustang no era solo un coche, era su segundo amor. Había invertido años de trabajo en él, y ahora tenía que ver cómo se lo llevaban. Por la mañana llegó a su antigua casa. Un camión grande con cabrestante estaba junto a la puerta, el conductor fumaba. En el balcón, Ashley, apoyada en la barandilla, junto a Kyle con una mirada importante.
Al parecer temían que Jake causara problemas. Jake, ¿vienes a llevarte mi alma también? Kyle sonrió con suficiencia. Kyle, bueno, legalmente ahora le pertenece a Ashley, pero decidió vender el coche. O quizás lo conduzca yo mismo, me encantan los coches antiguos. Ante estas palabras, Jake apretó los puños. Jake, ¿puedo echarle un último vistazo? Ashley asintió evitando su mirada. Ashley, bueno, no por mucho tiempo. Jake salió al patio. Las puertas del garaje estaban abiertas. El Mustang GT 1969 estaba estacionado adentro. Jake pasó la mano por el frío capó metálico. Jake, lo siento, viejo amigo. Detrás de él se oyeron los pasos del camionero. El camionero apareció, conductor de camión. Vamos, tengo un horario. Jake asintió a regañadientes y lo ayudó a llevar el coche a la entrada. Entonces el conductor aseguró el Mustang con un cabrestante, y este no se resistió, igual que Jake, caminando dócilmente hacia el final. Kyle se paró en el balcón y le susurró algo al oído a Ashley. Ella asintió, pero su rostro tenía una expresión inusual, una mezcla de culpa y rabia. Cuando el Mustang ya estaba cargado, Jake se volvió hacia ella. Jake, tengo una pregunta para ti, Ash, porque todo esto, tantas mentiras. No podías irte sin estas falsas acusaciones, parpadeó mordiéndose el labio. Ashley necesitaba protección. ¿Tú no me habrías dejado llevármelo todo en silencio? O, Kyle dijo que era más seguro. Kyle dio un paso al frente. Kyle, escucha, amigo, ella no era feliz en este matrimonio. Solo la ayudé a conseguir lo que se merecía. Jake recibió mucho más de lo que merecía. Ambos lo saben. Kyle arqueó una ceja como sorprendido por la audacia de Jake. Kyle, la ley es flexible, no puedes seguir las reglas, tus problemas. Jake lo miró, vio su sonrisa segura y pensó en cómo apretar el puño y golpearlo en la cara, pero sabía que al final acabaría entre rejas. Intentó captar la mirada de Ashley para ver si aún le quedaba una pizca de remordimiento. Ashley, bueno, Kyle, vámonos. ¿Para qué alargarlo? El camionero se acomodó en la cabina y aceleró el motor. El Mustang temblaba en la plataforma, como si gritara su último rugido. Jake sintió un peso en el pecho. Estaba perdiendo el último símbolo de su sueño. Jake, adiós, amigo. El motor rugió, la camioneta arrancó. Kyle y Ashley se dirigieron a su BMW negro y entraron. Antes de cerrar la puerta, Ashley miró a Jake un momento. En sus ojos parecía leer, perdóname, o tal vez solo estaba imaginando cosas. Kyle, mucha suerte, señor Reynolds. Espero que encuentre una vida más digna. Se marcharon detrás de la camioneta y afuera reinó un silencio denso. Jake permaneció de pie en el patio que una vez fue suyo. Ahora incluso la hierba bajo sus pies pertenecía a Ashley. Pateó un bote vacío que estaba cerca del garaje. El bote voló contra la pared haciendo un ruido metálico. Le ardían los ojos. Salió lentamente por la puerta y se giró una última vez hacia la casa. Parecía silenciosa y extraña. El perro del vecino ladró, probablemente sintiendo su presencia. Bueno, eso es todo, pensó. Jake Reynolds estaba sentado en su camioneta al lado de la carretera, con un teléfono en la mano. Una semana antes, todavía tenía una casa, aunque olía a humo de cigarrillo, y un garaje donde se alzaba Mustang. Pero ahora, según la sentencia judicial, tanto la casa como el coche, todo pertenecía a Ashley. Se vio obligado a vivir en un motel barato, donde el agua goteaba del grifo y sus vecinos discutían constantemente tras las paredes. Hoy recibió un mensaje inesperado. En la pantalla apareció el número de Tim Rogers, su compañero de ejército, a quien no veía desde hacía 2 años. Durante mucho tiempo, sirvieron juntos en Irak, cambiando discos de freno en un BS y discutiendo sobre la arena que obstruía los carburadores. Tras la desmovilización, Tim se dedicó a trabajar como camionero, mientras que Jake regresó a su pueblo natal. Mantuvieron correspondencia ocasional, pero con el tiempo su conexión casi desapareció. Y hoy de repente Tim llamó inesperadamente, enterándose por conocidos mutuos de que Jake tenía serios problemas. De esta breve conversación, Jake comprendió una cosa: Tim estaba dispuesto a ayudar. Deja tus tonterías y ven a mí o yo por teléfono. No abandonamos a los nuestros, ¿recuerdas? Tim, he oído que hay un lío en tu casa. Divorcio, abogados, algún lío. Estaré en Texas hasta fin de mes y luego volveré a la carretera. Ven a verme, mi casa es espaciosa, le explicaré todo a mi esposa. Siempre te ha respetado. Veamos cómo podemos ayudarte. Jake dudó, no quería ser una carga. Pero solo le bastó recordar el olor de la habitación del motel, la pintura gris apestosa de las paredes y la montaña de facturas sin pagar para que su vacilación desapareciera. Realmente necesitaba escapar de ese pantano, aunque fuera por un rato. Y aquí estaba, conduciendo por la autopista que serpentea a través de espacios infinitos. El velocímetro marcaba unos 110 kilómetros por hora, la carretera estaba vacía y se permitió pisar el acelerador un poco más fuerte. Pasaron 2 horas en silencio en la carretera. Después de varias vueltas, Jake vio la casa de Tim entre los árboles.
Una casa pequeña y pulcra con césped verde y una cerca alta. Cuando Tim dijo que la había comprado en la zona norte del estado, donde el aire era fresco y la tierra barata, la camioneta entró lentamente en la entrada. Tim ya estaba en la puerta, fuerte, corpulento, con una camiseta con la inscripción Army. En la mano sostenía una botella de whisky. Al ver que la camioneta se había detenido, Tim dejó la botella en la barandilla del porche y bajó las escaleras. «Por fin llegaste, el vagabundo. Fuera, hermano». Jake apagó el motor, salió, y Tim lo abrazó de inmediato con un abrazo breve pero fuerte. El olor a tabaco y polvo de la carretera, una mezcla familiar de Irak. «Tim, Dios mío, estás agotado. Vamos, te serviré un buen whisky». Melissa, la esposa de Tim, apareció en la puerta, una mujer delgada de unos 30 años, vestida con vaqueros y una camisa a cuadros con el pelo recogido en una coleta. Su mirada era dulce y comprensiva. «Toronjil, hola Jake, me enteré de que tienes problemas. Bueno, te buscaremos una habitación con un colchón inflable. ¿Te servirá?» «Jake, gracias, espero no ser una molestia». Detrás de Melissa, dos caras infantiles y curiosas se asomaron por el marco de la puerta, el hijo y la hija de Tim. Jake los saludó débilmente, pero desaparecieron al instante, al parecer tímidos. Tim le dio una palmada en el hombro a Jake. «Tim, vamos, cambiemos algunas cosas de sitio. ¿No tienes muchas cosas?» Jake mostró dos bolsas en la parte trasera de su camioneta. «Jake, no mucho, en realidad. Lo que sea que logré agarrar cuando me obligaron a salir». Tim frunció el ceño, se le marcaron los pómulos, pero no dijo nada. Simplemente tomó una bolsa y se dirigió a la casa. Jake notó cómo Melissa suspiraba en silencio, dándose la vuelta como si se compadeciera de él, pero sin saber cómo ayudarlo. La habitación que le mostraron a Jake estaba al final del pasillo, al lado del armario. «Tim, aquí tienes, siéntete como en casa. Sé que no es lujoso, pero es mejor que un motel con paredes de aglomerado». Jake: «Tim, gracias de verdad». «Tim, ni lo menciones. Estábamos en el infierno juntos, no era el trato sacarnos de cualquier lío». Con estas palabras, Tim cerró la puerta, dejando a Jake solo. Dejó sus maletas contra la pared y se sentó en el colchón. Le dolía la cabeza por el viaje y los nervios. Al rato, Melissa tocó la puerta silenciosamente y sugirió cenar. En la estufa el tocino chisporroteaba a juzgar por el olor. Jake sintió que le rugían las tripas. «Melissa, tenía poco tiempo, así que hice una tortilla con tocino». «Espero que esté bien, Jake». «Claro, todo es perfecto». Se sentaron a la mesa, Tim, Jake, Melissa y dos niños, Tom de 10 años y Claire de 7. Los niños miraban a Jake con curiosidad, mientras Tim entretenía a todos con historias de aventuras camioneras. Jake escuchaba, pero apenas participaba. Estaba absorto en sus pensamientos sobre cómo su vida se había desplomado repentinamente en un pozo. Parecía como si alguien hubiera pulsado el botón de parar y todo se hubiera desmoronado como arena entre los dedos. Después de cenar, Tim le acercó un vaso de whisky. «Tim, bebe conmigo. Ahoguemos nuestras penas y mañana pensaremos qué hacer». Melissa frunció el ceño, pero guardó silencio como si decidiera que una noche podíamos relajarnos. Después de cenar, los niños fueron a hacer sus tareas, Melissa limpió y se fue a dormir. Tim le hizo una seña a Jake para que saliera. Hacía frío en el porche, la luz proyectaba un tenue resplandor sobre la terraza de madera. «Tim, dime cómo pasó esto». Jake tomó un sorbo tosiendo. «Jake, es una larga historia. Encontré un abogado y presenté pruebas sólidas en el tribunal. Al final me quitaron la casa, mi Mustang y me añadieron la pensión alimenticia». Lo dijo con tanto desprecio que Tim lo entendió. Se trataba del nuevo marido de Ashley. «Tim, escucha, esto es un delito. ¿Intentaste pelear?» «Jake, lo intenté, pero me lo habían confiscado todo. Contactos en el juzgado, dinero, amigos. Solo soy un mecánico en un taller. Estaba al límite de mis nervios. Lo hicieron todo con pulcritud mientras yo me quedaba desconcertado». Tim se quedó en silencio fumando un cigarrillo. A lo lejos se oía un perro o un coyote. «Tim, entiendo. ¿Y ahora qué? ¿Te quedarás conmigo unas semanas y luego?» «Jake, no lo sé. Vivir en la ciudad no tiene sentido. Todo el tiempo recorriendo recuerdos. Y ese tipo se la llevó, divorciada. Quizás me mude lejos, busque trabajo en la carretera como tú». Tim arrojó su cigarrillo por encima de la barandilla y se volvió hacia Jake. «Tim, escucha, siempre has sido un luchador. Quizás te tome un tiempo recuperarte, ordenar tus pensamientos. Y si quieres venganza o incluso recuperar lo que es tuyo, pensemos en cómo podemos hacerlo. Legalmente, sin infringir la ley». Jake bajó la cabeza. La ley. ¿Pero qué ley existía cuando hicieron todo contra él ilegalmente, pero formalmente, correctamente? Una sombra de pensamiento oscuro se agitó en su cabeza, pero aún no estaba listo para seguirla. Le dio una palmada a Tim en el hombro. «Jake, gracias amigo. Hoy solo dormiré, ¿de acuerdo? Ya veremos qué hacer más tarde». Tim asintió en silencio, apretándole el hombro mientras entraban en la casa.
Jaque notó que Melissa los observaba desde la ventana del dormitorio. Por la mañana, Jaque se despertó con ruidos. En la habitación contigua, Tim estaba hablando en voz alta con Melissa y parecía que los niños corrían por el pasillo preparándose para la escuela. Eran alrededor de las 9 de la mañana. Se incorporó en el colchón y se frotó los ojos. Los cigarrillos y el whisky de ayer le recordaban a ellos mismos. Echando un vistazo a la habitación, notó que la ventana estaba entreabierta y una brisa fresca agitaba las persianas. Detrás de la casa se oían ruidos apagados de motor. Seguramente Tim había ido a la tienda o a algún sitio de negocios. Intentando no hacer ruido, Jaque se vistió y caminó por el pasillo. Melissa estaba de pie junto a la estufa, haciendo panqueques. Al ver a Jaque se tensó, pero luego sonrió. Toronjil, buenos días. El desayuno aún está caliente si quieres. Tim volverá en una hora. Habló con calma, pero había tensión en su voz. Jaque comprendió que no podía culparla. Su viejo amigo había llegado repentinamente con problemas a su tranquilo hogar y no se sabía cómo terminarían las cosas. Jaque, gracias, desayunaré y quizás salga un rato. No quiero molestarte. Melissa, no nos molestas. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Tim está contigo en las buenas y en las malas, pero recuerda que tenemos hijos. Jaque captó el sutil significado. Si tienes ira o resentimiento, no lo traigas a casa, asintió comprendiendo sin palabras. Sin embargo, salir no le funcionó. Jaque consideró ir al centro de empleo, pero la apatía lo invadió y se quedó en casa de Tim. Tim regresó con una docena de latas de cerveza y papas fritas. Dijo que había enviado a Melissa y a los niños a visitar a unos familiares. Naturalmente, Melissa no estaba contenta, pero él la tranquilizó diciéndole, durante unos días ayudaré a Jaque a recuperarse. Tim, entonces, hermano, un día para charlar entre hombres, tomamos una cerveza. Aunque Jaque comprendía que no era la mejor solución, no podía negarse. Estaba desanimado y ahogar sus penas en alcohol se había convertido en un hábito después de todo lo sucedido. El cielo se oscurecía. Se sentaron en la cocina y abrieron una segunda bolsa de papas fritas. Jaque miró la botella de cerveza y le supo amargo que la vida se hubiera desmoronado tanto. Tim, ya bastante borracho, hablaba sin parar. Tim, sabes que Melissa tampoco es un ángel, a veces discutimos, pero lo que le hizo a Ashley, entiendes, un papel, un juicio, eso es depravación, sobre todo contra un marido. Jaque, de acuerdo, es depravación. Se recostó en la silla. Ante sus ojos apareció una imagen, Ashley en brazos de ese abogado con su rostro satisfecho al salir de la sala. La ira se encendió en su interior como carbón. Tim, quizás, no sé, le arrancaría las extremidades. Jaque torció los labios en una fea sonrisa. Jaque, me gustaría, pero tiene contactos y al menos acabaría en la cárcel. Tim se encogió de hombros. Tim, bueno, quizá no con las manos. Hay otras maneras. Por un momento se produjo una pausa incómoda. La habitación se quedó en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj como un martillo. Jaque comprendió que Tim había dicho en voz alta lo que él mismo temía pensar. Negó con la cabeza, apartando los pensamientos. Jaque, tomémonos otra copa y a la cama. Mañana me dolerá la cabeza, pero quizás se nos ocurra algo bueno. Tim, de acuerdo. Bebieron otra lata de cerveza y a medianoche, tambaleándose, llegaron a sus habitaciones. Jaque se dejó caer sobre el colchón, sintiendo que todo le daba vueltas. En el whisky solo resonaba una frase, hay otras maneras. El día transcurrió en una neblina similar. Tim no salió de casa para nada, alegando que comenzaría su largo viaje en camión en un par de semanas y que podía darse el lujo de tomarse un descanso. Melissa regresó de casa de sus familiares y vio una montaña de botellas vacías y casi explotó. Melissa, Tim, prometiste ayudarlo a superarlo, no ahogarlo en alcohol. Los niños te miran como payasos. Tim abrazó a su esposa con expresión de culpa. Jaque se sentó a la mesa, bajando la mirada, pero de alguna manera, incluso esa noche, continuaron. Cuando Melissa se durmió, fueron al taller, se sentaron sobre neumáticos viejos y siguieron bebiendo, escuchando el viento aullar a su alrededor. Durante 2 noches permanecieron allí sentados hasta que Jaque se tambaleó por el pasillo, chocando contra las paredes. Desde la habitación de Melissa y Tim llegó una voz femenina apagada. Tim, ¿hablas en serio? Ya tienes familia, basta. Jaque no oyó nada más, todo se confundió con un ruido de borrachos. Al tercer día de la llegada de Jaque, ya había luz afuera en la calle, lo que significaba que era pleno día. De repente se oyó un estruendo, la puerta voló hacia la habitación y un cubo de agua fría y metálica se derramó sobre los 2 hombres, que aún no estaban del todo sobrios. Melissa, bien por ustedes dos, los niños ven cómo beben por la noche. Tim, te dije que ayudaras a Jaque, no que bebieras con él. Jaque se secó la cara, jadeando. Gotas de agua le resbalaron por el pelo y el cuello, empapándole la camisa. Melissa, los quiero a ambos, pero están deshonrando esta casa. Tim, tienes hijos, tienes trabajo.
Y aún así convertiste al invitado en un compañero de copas. Jaque, comprendo tu situación, pero si quieres salir, deja de beberse un hombre. Dejó el cubo en el suelo y señaló a Jaque con el dedo. Toronjil, el baño está al final del pasillo, la ducha funciona. A limpiar, desayuno en media hora. Luego decide cómo vivir de ahora en adelante, pero no así el alcohol no ayuda. Con estas palabras, se dio la vuelta y se fue, dando fuertes pisotones en el suelo. Tim esbozó una sonrisa torcida, limpiándose la nariz con la manga. Tim, lo siento, hermano, yo no pensé que todo iría así. Melissa tiene razón, fuimos demasiado lejos. Jack se cubrió los ojos, sintiendo que el agua fría le había aclarado un poco los pensamientos. Era vergonzoso, bochornoso. Las conversaciones de ayer vinieron a su mente, fragmentos. ¿Cuánto tiempo se puede vivir así? Tim cogió el cubo y siguió a su mujer. Jack se dirigió lentamente al baño. El agua fría le corría por el pelo. A lo largo del camino, sintió que le temblaban las rodillas y le dolía la frente. Pero en esa fría agudeza también había una gota de alivio, como si hubiera escapado de una niebla pegajosa. Media hora después, Jaque, ya más o menos sobrio, se sentó a la mesa de la cocina. Melissa le puso un tazón de avena delante. Odiaba la avena desde niño, pero ahora tomó una cuchara sin dudarlo y empezó a comer. Tim se sentó enfrente. La vergüenza también se le notaba en la mirada. Melissa colocó tazas de café frente a ellos y se sentó. Su mirada era firme. Toronjil, me quedé callado porque pensé que estabas estresado, Jaque. Pero ahora es hora de hablar como adultos. Jaque dejó la cuchara. El café olía agridulce pero tentador. Melissa, ¿quieres bajar la cabeza y seguir bebiendo o quieres resolver el problema? Guardó silencio, bajando la mirada. Tim suspiró. Tim, Melissa, ya entiendo que necesito dejar de beber, pero él tiene un problema. Melissa, conozco la situación, me da náuseas de verdad. La chica que amabas te traicionó y un abogado de mala muerte se lo llevó todo, injustamente, pero tu vida no termina ahí. Si quieres recuperar algo, encuentra una salida, no te quedes con una botella. Jaque suspiró, sintiendo algo parecido a la gratitud creciendo en su interior. Las palabras de Melissa fueron duras, pero había verdad en ellas. Jaque, tienes razón, me comporté como un trapo, gracias por sacudirme. Melissa se suavizó un poco. Toronjil, bien, hagamos un plan. Tim, te vas de viaje en una semana. Jaque, tienes una opción, buscar trabajo, irte con él o intentar recuperar tu reputación y tus bienes. Tim asintió. Durante el día, Melissa se fue con los niños a sus propios asuntos, dejando a los hombres en casa. Tim sugirió, Tim, vamos al taller a ver qué tengo en mis viejos motores. Quizás pueda mantenerme ocupado, me será útil. Jaque asintió. En el taller sí que había algo que valía la pena mirar. Tim a veces compraba motos averiadas y las reparaba en su tiempo libre. Ahora había piezas de una vieja Harley tiradas en el suelo, un par de ruedas de un quad encima de los estantes con herramientas. Pasaron 3 horas desatornillando tornillos oxidados y limpiando filtros. Jaque notó que cuanto más se sumergía en la mecánica, más despejado se le volvía la cabeza. Los pensamientos sobre la vida arruinada no desaparecieron, pero se organizaron mejor. Durante la cena, esta vez pizza casera, comieron con toda la familia. Los niños rieron, compartieron anécdotas del colegio. Melissa contó que había una cerca rota en casa de los vecinos y Tim prometió ayudar. La situación parecía casi normal. Jaque escuchaba, sonreía, incluso bromeaba. Pero en cuanto recordó que no tenía casa, dinero ni familia, su sonrisa se desvaneció. Sintió que era necesario tomar una decisión. ¿Qué decisión? Las vías oficiales, demandas, abogados, apelaciones, probablemente eran inútiles dadas las conexiones y la experiencia de Kayla. Pero la ira en su interior crecía. Cuando los niños se fueron a dormir, Melissa y Tim se quedaron en la cocina mientras Jaque salía a tomar el aire. La noche envolvía los alrededores, las estrellas centelleaban en el cielo. Encendió un cigarrillo mirando la luna como si preguntara, ¿qué debo hacer? Al día siguiente, Jaque se despertó antes que todos. Eran alrededor de las 6, el cielo se iluminó, los pájaros cantaban en las ramas. Se lavó la cara con agua fría y comió un par de tostadas con mantequilla de cacahuete. Melissa había dejado el desayuno en la mesa. Luego salió al jardín y encendió un cigarrillo, observando cómo la naturaleza despertaba. Los pensamientos de venganza ya no le causaban miedo ni asco. Al contrario, la determinación latía en su pecho. Kayla y Ashley me quitaron la vida, pensó. Quizás sea hora de vengarme. Una semana antes esto parecía imposible. Cuando Tim despertó, encontró a Jaque sentado en el garaje estudiando herramientas y piezas. Tim se frotó los ojos para quitarse el sueño y bostezó. Tim, ¿por qué llegas tan temprano? Jaque, no dormí, quería mantenerme ocupado. Tim, puede que me vaya hoy, hay algo que hacer. Tim frunció el ceño. Tim, ¿a dónde vas? Dijiste que no tenías a dónde volver. Jaque, solo quiero dar una vuelta, reflexionar. Quizás vuelva, quizás encuentre otra manera.
Tim miró las herramientas esparcidas, una lima de metal, llaves de varios tamaños. Tim, ¿no piensas hacer una locura? Jake sonrió, pero su mirada se endureció. Rastros, y si lo soy, estoy harto de ser una víctima. Se salieron con la suya. Necesito que sientan las consecuencias. Tim se pasó la mano por el pelo. Era evidente que no le entusiasmaba la idea, pero tampoco mostró una oposición vehemente. Entendía a Jake, comprendía su odio ardiente. Tim, está bien, no sé qué decir. Eres un hombre adulto, pero recuerda que tengo una familia y no quiero que nos arrastren a la delincuencia. Jake, no te voy a arrastrar. Es mi problema. Gracias por acogerme. Se abrazaron brevemente, fraternalmente, sin decir palabra. Jake tomó una de las llaves, la examinó y se la guardó en el bolsillo. Melissa notó que Jake estaba empacando sus escasas pertenencias y se acercó a él, mordiéndose el labio. Toronjil, ¿te vas? Jake, sí, necesito resolver algo con mi vida. Gracias por el alojamiento, la comida, todo. Melissa asintió y lo abrazó con cariño para despedirse, como si se estuviera despidiendo. Luego regresó con los niños que desayunaban. Jake puso su mochila en el asiento del copiloto de la camioneta, arrancó el motor y se marchó. Tim y Melissa se quedaron en el porche viéndolo marcharse. Los niños saludaron desde atrás de sus padres. Jake respondió con un breve saludo y aceleró, sintiendo una opresión en el corazón por emociones contradictorias, gratitud hacia su amigo y su familia y determinación para acabar con su humillación. Condujo por la autopista mirando las señales. Una hora después se detuvo en una gasolinera para repostar. Un viento cálido le acarició la cara mientras el surtidor de gasolina mostraba poco a poco galones y dólares en aumento. Jake miró su cartera, le quedaban poco más de 100. Durante varios días después, Jake alquiló una habitación barata en un hostal al otro lado de la ciudad. Durante el día esperaba en el coche, a veces fingiendo que trabajaba en la camioneta o hablaba por teléfono mientras observaba. Los vio salir por la mañana, presumiblemente Kayla iba a trabajar y Ashley a su peluquería o a la tienda. Por la noche volvían juntos, a veces con bolsas de la compra. Una vez un Mustang salió del garaje un rato. Al parecer, Kyle lo estaba sacando a dar una vuelta o le estaba haciendo mantenimiento. Fue entonces cuando Jake casi perdió el control. Tenía la mano en la manija de la puerta del coche, listo para correr, gritar y exigir que le devolvieran el coche, pero recobró el sentido a tiempo. Jake, cálmate, nada de dramatismos. Tengo un plan, casi. Todos los días anotaba en su cuaderno la rutina de Kyle. 8:00 sale, 8:30 oficina, 18:00 regresa, y así sucesivamente. Ashley solía quedarse en casa o ir de compras, no tenía un horario estricto. Pero lo crucial era que los jueves y viernes, Kyle salía de la ciudad para reunirse con clientes en distritos vecinos y regresaba solo por la noche. Entonces era cuando Mustang se quedaba en el garaje mientras BMW desaparecía. Eso significa que acceder al coche es más fácil por la noche, cuando Kyle y Ashley están en casa pero durmiendo, razonó Jake. Hacía una semana que Jake apenas bebía. Quería mantener la mente fría. Por las noches fumaba, reflexionando sobre si lo que había planeado era demasiado duro. Pero me quitó la vida, se susurró a sí mismo y no flaqueó. Llegó el viernes, un momento conveniente. El día anterior, Jake vio a Kyle aparcando Mustang en el garaje. BMW se iría con Kyle al día siguiente. Por la noche, Kyle y Ashley probablemente se quedarían dormidos, mientras que el garaje permanecería cerrado, aunque no muy seguro. Él había notado que las puertas no eran muy grandes, la alarma cubría toda la casa y no había una alarma aparte en el garaje. Kyle y Ashley iban juntos a la oficina. Kyle quería conducir el Mustang. Ashley no se opuso, el viento en mi pelo, hermoso y rápido. Además, ella también se sentía dueña de ese coche. Salieron de casa sobre las 8. En el maletero del Mustang había unas gafas para sol recién compradas por Ashley. Le sonrió a Kyle deseando un viaje agradable. Mañana cálida, carretera casi vacía. Ashley, nunca pensé que este viejo desastre de Jake pudiera ser tan genial. Kyle, bueno, invertí un poco. Ahora es una rareza fantástica. Aceleró y el Mustang rugió con su potente motor rugiendo. El orgullo inundó el pecho de Kyle. Ashley sonrió, le encantaba la velocidad, la sensación de liberarse de un pasado monótono. El segundo tramo de carretera era recto como una flecha. El motor ronroneaba con firmeza, el sol cegaba. Kyle aumentó la velocidad a 112-120 km/h. Ashley se apartó de la ventana, contemplando los campos que pasaban. La primera vibración preocupante llegó inesperadamente, una ligera sacudida en el volante. Kyle se tensó, pensando que se debía a la irregularidad del pavimento, pero la vibración se hizo más fuerte. El volante empezó a dar tirones, como si tuviera vida propia.
Kile, qué raro, algo no va bien con la dirección. Ese mismo día, cerca del mediodía, cuando el sol ya estaba alto, Jaque estaba sentado en Buck's auto. Regresó al trabajo intentando comportarse con normalidad. Sonó el teléfono. El número era desconocido, pero Jaque contestó. Una voz femenina. Señor Reynolds, soy el agente Rodríguez de la patrulla de carretera. Aparece en los documentos relacionados con la señora. Ashley Reynolds se le secó la garganta, el corazón le dio un vuelco, respiró hondo. Jack, sí me pasó algo, oficial Rodríguez, lamento informarle que la señora Reynolds y el señor Kyle Morgan sufrieron un grave accidente en la carretera esta mañana. Ambos fallecieron. Necesitamos hablar con usted como su contacto legal, ya que el divorcio aún no está formalizado. Usted es nuestro contacto legal más cercano. Jack y yo, ¿hay algún problema con la señal, agente? Agente Rodríguez, ¿me oyes? Sí, necesitamos tu firma y presencia para el papeleo. Además, examinaremos el coche. Lo averiguaremos, pero parece ser una avería técnica. Jaque, claro, puedo ir cuando usted diga. La agente dio instrucciones sobre cuándo y dónde presentarse en la comisaría. Su voz sonaba serena y formal, como si hubiera hecho llamadas similares decenas de veces. Al final le pidió que esperara. Tras colgar, Jaque se quedó mirando el parabrisas. La muerte de Kyle y Ashley, legalmente hablando, significaba que el divorcio no había llegado a su fase final. Según la ley estatal, si uno de los cónyuges fallece antes de completar todos los trámites, los bienes conyugales vuelven al otro si no hay testamento a favor de terceros. Jaque se enteró una semana después del funeral, al que no asistió. El abogado llamó y explicó los detalles legales. Martín, el abogado, Jaque, sé que las cosas están difíciles ahora mismo, pero sí, prácticamente todo está volviendo a ti. La casa, las cuentas, incluso Mustang. Jaque sonrió con tristeza. Martín, la policía cerró el caso por avería. Kyle había estado trabajando en ello últimamente, comprando piezas nuevas y al parecer no pudo terminarlo. Jaque le dio las gracias a Martin y colgó. Se puso un sombrero y condujo hasta su casa, ahora suya de nuevo. Al entrar, Jaque tiró inmediatamente todo lo que le recordaba a ella, ropa vieja, zapatos, joyas. También tiró las fotos que compartían, el álbum de bodas, directo a la basura. Luego compró varias latas de pintura, eligió un gris frío, tranquilo, neutro. Dedicó una semana entera a reformas. Pasó un mes, la casa se transformó, el coche se restauró. Una noche, sintiendo que tenía una razón para conducir, cogió el Mustang. El motor rugía, aún necesitaba algo de trabajo. El coche no estaba completamente repintado, pero funcionaba. Jaque vio su reflejo en el retrovisor exterior opaco, rostro hundido, labios apretados, pero con brillo en los ojos. Decidido a tomar el aire, condujo hacia el bar Rusty Nile. El aparcamiento junto al bar estaba medio vacío. El motor del Mustang rugió con fuerza mientras Jaque aminoraba la marcha en la entrada. Algunos transeúntes se giraron para mirar el coche retro. Un transeúnte, rayos, amigo, un clásico, funciona de maravilla. Jaque asintió apagando las luces. Sintió una ligera sensación de orgullo. El bar estaba tenuemente iluminado, con olor a tabaco y licores. Jaque pidió un cóctel ligero, no quería beber demasiado. Se sentó a una mesa, saboreando su bebida. La noche era tranquila, una nube de humo flotaba sobre el suelo. Alguien jugaba a los dardos, alguien al billar. Al poco rato, dos mujeres se acercaron a la barra, Kate y Sara. Se reían de algo con el camarero. Jaque vio que una de ellas, Kate, una rubia de sonrisa juguetona, le lanzó una mirada curiosa. Apenas le devolvió la sonrisa. Como si percibiera una señal, le dijo algo a su amiga y ambas se dirigieron hacia él. Kate, hola, tienes un Mustang precioso. Lo acabamos de ver en el estacionamiento. Sara, podemos sentarnos, aquí es gratis. Jaque se encogió de hombros. Jaque, por favor, siéntense, mucho gusto, soy Jaque. Se presentaron Kate y Sara, pidieron bebidas. La conversación fluyó con naturalidad, como si se tratara de un conocido animado en una fiesta de amigos. Jaque se había acostumbrado a tanta desenfado, había vivido demasiado tiempo a la sombra de los problemas y la traición. Pero en el fondo sentía una sensación agradable, podía hablar, sonreír de nuevo. Kate, eres mecánico, ¿verdad? Qué bueno que hayas restaurado un coche viejo. Jaque, bueno, estaba en pésimas condiciones. Me sorprende que vuelva a funcionar. La noche dio paso sin problemas a la madrugada. Kate y Sara, animadas por las bebidas, propusieron una idea descabellada, ir en coche a la costa y ver el amanecer en el océano. Estaba cerca a solo 1 hora y media. Jaque sonrió, ¿por qué no? Pagó por todos. El trío subió al Mustang. El motor rugió como saludando una nueva aventura. Parece que su noche será muy tormentosa. No todas las historias tienen un final feliz. En lo más profundo de su ser, cargará con la cruz de su venganza. Pero bajo la luz del sol naciente, rodeado de gente nueva, Jaque sintió que la vida es más, y a veces incluso con una sonrisa.
Le robaron su Mustang, pero Hake recuperó lo que amaban: divorcio, venganza y un fatídico giro del destino. Hake Reynolds, mecánico de un pequeño pueblo de Texas, veterano del ejército, vive con su esposa Ashley en una casa a las afueras. Su matrimonio está al borde del colapso. Él repara coches y sueña con restaurar su Mustang GT de 1969. Ella trabaja de cajera y anhela una vida mejor. Ashley conoce al abogado Kyle Morgan, quien le promete otro mundo. Le miente a Hake, se encuentra con Kyle y luego solicita el divorcio, acusándolo de trato cruel. Con pruebas falsas, Kyle gana el caso. Hake pierde su casa, su coche y se le ordena pagar una pensión alimenticia. Sin nada, Hake acude a casa de su amigo del ejército, Tim, donde al principio ahoga sus penas en alcohol, pero bajo la presión de Melissa, su esposa, toma el control. Idea un plan de venganza: dañar el Mustang en secreto, sabiendo que Kyle y Ashley lo conducirán. Poco después mueren en un accidente debido a una falla técnica. Como el divorcio no se formalizó, los bienes vuelven a Hake. Pinta la casa, restaura el coche y comienza una nueva vida, conociendo mujeres en el bar y acompañándolas a conocer a Dawn.